Y aquí estamos una vez más para hablar de tecnología con Raymond. ¿Cómo estás, Raymond? ¿Cómo estás, Raymond? Sordo el día de hoy. Ya tenemos nuevos audífonos, ¿eh? Exactamente, están poderosísimos. De hecho, estos ya no traen casi delay. De hecho, Raymond, hoy tenemos un invitado especial. No, güey. Hablas de El Poderoso. Hablo del invitadazo que estamos prometiendo desde hace mucho tiempo. Ah, pero dijo que no iba a poder venir. Mejor le hablé a nuestro sí, amigo. de hecho, por eso le hablamos a Alan. ¿Cómo estás, bro? Hola, ¿cómo están? ¿Qué pedo, Alan? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Bien, güey, muchas gracias por invitarme aquí a su estudio, güey. Nada, no te preocupes, carnal. De hecho, nosotros te agradecemos mucho porque hoy vamos a tocar un tema que queríamos tocar desde hace tiempo, que es sobre la biotecnología bacteriana y sobre todo la biología molecular, ¿no? Sobre todo tu tesis. Y la microbiología. Entonces, ya olvidé todo, güey, pero no es cierto, güey. Pero tú le sabes, ¿no? Pero ¿Qué ya te le parece sé. si empezamos con la palabra del día, Raymond, para ir rompiendo el hielo con Alan? ¿Ok? Ah, no te preocupes. Voy a definir esta palabra que de hecho va a tener relación con tu tema de tesis. Oye, Ok. espero que la tenga. Ok. Y la palabra es biopelículas. Pero antes de definir biopelículas, vamos a dar palabras parecidas, ¿ah? Yo propongo definir también película. ¿Tú? Biopsia. Biopsia. Y Alan, una palabra que se le parezca a biopelícula. ¿Pueden ser dos palabras? Pueden ser dos palabras. Consorcio bacteriano. Suena igualito, ¿eh? Uy, se supone que tiene que sonar parecido. tiene que ver, tiene que ver. Sí, bueno, o sea, sí que tiene que ver, pero tiene que sonar parecido a la palabra. tiene que ser parecido. Sí, tiene que sonar Eh, parecido. O sea, ni siquiera puede significar lo mismo. Biopolímero. No, pero no necesita película. que ser científico, pero va, biopolímero. Pero polímero está Va, bien. Ahora no quiero decir. A ver, di otra. Tiene que ser parecido. A biopelícula puede ser canícula, puede ser canígula, puede ser partícula, puede ser... Clavícula. Va, define clavícula. Va, perfecto. Me parece A ver. bien. Pues empezamos, ¿no, Raymond? Yo defino película como una secuencia de fotos pegadas tan cerca, o sea, tan pequeño que ni siquiera se puede distinguir la secuencia. Ok. ¿Tú cómo Eh, defines biopsia? Biopsia. Yo diría que una biopsia es una pequeña extracción de material biológico de un organismo para poder ser estudiado. ¿Tú, Alan? ¿Cómo defines clavícula? Clavícula es un hueso que se encuentra aquí y ayuda para dar soporte al tórax. ¿Puedo preguntar si solo lo tienes aquí? Solo está aquí no. ¿Tú No, sí, cuántas está de los dos clavículas lados. tienes? Está de los dos lados. Está de los dos lados. Va. Bueno, hay personas que no tienen clavícula. Ok, de hecho sí. Que mientras defines biopelículas, ¿no, Raymond? Ah, sí. Mientras... ¿La palabra lea? Sí. ¿Dónde va? Acomodar la cámara. ¿A dónde vas, cabrón? Ok, bueno, ¿por qué vamos a Apagarla, definir ¿no? biopelícula? Porque aquí nuestro querido amigo Alan, pues hizo un trabajo de Amigo, investigación. ¿Qué pasó? ¿Tienes algo que compartir con No, la no, clase? nada. Va a estar de chistosito, ¿eh? Todo de chistosito, ¿eh? Va a estar de chistosito, joven. Te dije que te Güey, yo vengo cuidado, serio, güey. Vengo una modalidad seria. De hecho, al final Esta- me dan calificación, ¿no? Va. Esta palabra pues tiene relación con parte fundamental de lo que fue la investigación de Alan. Esto pues para que nuestro público tenga contexto, ¿no? Mi proyecto de investigación, porque investigación suena muy fuerte, ¿no? Es que decir la tesis para que se Mi proyecto... Se escucha peor decir la tesina. Puedo decir otra palabra, A pero ver. mejor no. Yo también, todos sabemos a dónde íbamos. Bueno, biopelícula. Biopelícula. También reciben el nombre de biofilm, Sí. tapiz bacteriano o tapiz microbiano. No sabía esa última, pero... Ahora ya lo sabes. Sí, Bueno. sí es bueno aprender, ¿no? Básicamente es una comunidad de microorganismos que pueden ser de una sola especie o pueden ser de múltiples especies que se van a adherir a una superficie. Están ahí, se adhieren a la superficie y comienzan a producir un tipo de matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Pues digamos así de manera genérica, pues todas las sustancias que van a recubrir a las células, que Exactamente. son sustancias orgánicas, con agua y todo lo que producen las células para que formen, digamos, que su medio ambiente, ¿no? Bueno, ahí, en lo que van a estar protegidas. Esta matriz que forma estos microorganismos que van a formar la biopelícula, pues están hechas de polisacáridos, de proteínas, de diferentes tipos de moléculas. De hecho, en una biopelícula, aproximadamente el 85% de su constitución es la matriz extracelular. Ah, como en la salchicha. El 88% es sal. ¿Dónde estoy? ¿Y el otro 12%? Es chicha. Y en este caso, entonces, el 88% es ¿qué? No, pero acá... acá, Déjame ¿cuál aquí, sería el por favor. contexto? Ah, los microorganismos. ¿Y el otro? La matriz extracelular. Ah, ok. Es bio
Y película. ¿Por qué Y sería el esto? 88% vio y... ¿Qué dices, compadre? No, nada. Ok. Que muy, muy honrado de estar aquí. ¿Dónde vamos a encontrar una biopelícula? Pues en diferentes superficies. Tanto pueden ser orgánicas, literalmente en nuestro intestino puede suceder que los enfermos si fue Puede una ser, puede biopelícula. Sí, puede ser, doctor. En efecto, puede ser. Gracias. O puede Es- no ser. O puede no ser. O en superficies abióticas, como pueden ser las tuberías o así muchas cosas. Me imagino, tú me podrás corregir. ¿Ves que luego cuando se queda algo y se forma algo babosito? ¿Es eso? Puede ser. O sea, no necesariamente son bacterias ahí, pero sí puede. Pero sí es una biopelícula Sí, de algo, ¿no? Ajá, es una biopelícula, exactamente. ¿Qué características va a brindar esta biopelícula? Pues bueno, por ejemplo, si la tenemos en el ser humano, va a estar implicada con enfermedades, porque pues al final de cuentas les brinda un tipo de protección a las bacterias. Y si son bacterias pues con cierto grado de virulencia, pues va a ser difícil deshacerse de ¿De ellas porque virulencia? tiene esta protección de virulencia. Ah, ok, ok. No, sí, sí. Nada, es que no escuché bien, perdón. Ah, sí, Sí, sí. de virulencia. Y pues nada, las hace resistentes a antibióticos, desinfectantes, etc, etc. Ok. ¿Qué nos puedes complementar? ¿Hay algo que no hayamos dicho o que no haya dicho sobre la película? Pues me parece que lo dijeron muy bien. Yo en particular lo investigué más a enterobacterias, que son bacterias del intestino. Y sí, como menciona mi compañero, el host aquí, Ramón, son un Doctor. conjunto, el Doctor doctor Ramón, es un Claro. conjunto de bacterias. Bueno, en mi caso de bacterias, pero puede ser cualquier tipo de organismo microscópico, que se encargan de unirse a través de su matriz extracelular para formar como una capita. Esto normalmente lo hacen como para protección, cuando se Ah. sienten atacadas o cuando quieren cambiar su estado de virulencia a biopelícula, que eso lo veremos Un poquito después. adelante. Más Un poquito, es un pequeño spoiler, ¿no? Forman esas biopelículas. Y son muy peligrosos, particularmente el intestino, porque, bueno, no sé si lo vamos a tocar después, que creo que sí. Creo que sí. Los antibióticos no pueden atravesar fácilmente la biopelícula, por lo cual no Ah. pueden eliminar la bacteria, por lo cual la bacteria sigue estando en el intestino afectando. Oye, entonces la biopelícula no es exclusiva de bacterias, pues. No, bueno, no sé, Alan. En este caso sí, pero puede ser distintos tipos de bacterias, no solamente un mismo tipo, pueden relacionarse entre varias. Ok. Oye, y ahorita con lo que dijiste, porque me surgió la duda. Entonces, ¿una bacteria que no es virulenta también puede producir biopelícula? Sí, sí, sí puede producir biopelícula una bacteria. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo estudié, Escherichia coli enteropatógena, que es un tipo de bacteria que se encuentra en el intestino. Y esa en sí fueron muy poca biopelícula, no fueron mucho. Pero, por ejemplo, la Escherichia coli de laboratorio, la K12, la que usan todos, la que no es patógena, esa sí forma mucha biopelícula. De hecho, en varios experimentos que yo realicé, utilizaba la no patogénica como un control positivo de que ahí sí iba a detectar biopelícula y para ver que mi experimento estaba funcionando bien. Y en ese caso no era patogénica y estaba formando la biopelícula. O sea, la Ok. biopelícula puede servirte para evitar que los fármacos entren, pero no necesariamente esa es su única función, sino pueden tener otra como compartir nutrientes entre ellas o cuando no hay muchos nutrientes en el ambiente, se entienden a ensamblar para compartir nutrientes o compartir otro tipo de cosas, porque en las películas también puede haber ¿cómo se llama esto? Cuando comparten genes entre ellas, Eh, horizontal. una. Sí, sí, sí. Una conjugación. Una Puede haber conjugación, conjugaciones ¿no? entre ellos, ¿no? Entonces también puede ser eso gracias a la biopelícula. Entonces no necesariamente para evitar que sean asesinadas por fármacos, incluso pueden formar biopelículas para protegerse de otro tipo de bacterias que también se encuentran ahí en el intestino. Pero contestando a tu pregunta, sí, no son exclusivas de patógenos, sino también bacterias no patógenas pueden formar biopelículas. Oye, Rimón, eso no tenía ni la menor idea, ¿eh? Yo tampoco, o sea, la verdad sí se me hizo muy La verdad sí le interesante. sabe el chavo, ¿no? Sí le sabe. Me O sea, acabo, parece me acabo que de no, inventar pero todo esto. Claro, sí. Oye, Ay, sí leíste el teleprompter. sí lo está leyendo, ¿no? Pero bueno, oye, Raymond, ¿te parece si antes de pasar de lleno a la investigación de Alan, o sea, de que ahorita hizo varios spoilers de lo que vamos a hablar, Ujú. ¿te parece si nos cuenta un poquito Alan sobre su historia? Sí, para que así el público sepa por qué está hablando de esto. ¿Por qué lo trajimos? ¿No? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Alan, ¿nos podrías contar un poquito de qué te motivó a estudiar biotecnología? ¿Por qué terminaste aquí? ¿Fue al azar? O sea, ¿tú no querías estudiar ciencia y terminaste aquí por destino? ¿Lo tenías muy claro desde el inicio? ¿Qué haces? ¿Cómo es que te gustó la biotecnología? Pues mira, mi historia se remonta desde la prepa. A ver. O sea, yo de niño era Pero bueno. intervención, ¿qué es una intervención? ¿Es cierto que en tu prepa se cayó Duarte? No, fue mi secundaria. Yo ya no iba, pero en mi secundaria, la General 1, se cayó Duarte. No me tocó a mí, pero fue muy gracioso ver el video. El punto es que en la prepa yo había como que concursos y todo eso, ¿no? Ajá. Los típicos concursos de prepa. Y yo quería estar en el de matemáticas, porque según yo,
en ese entonces creía que era buena matemáticas. Ya cuando conoces las verdaderas matemáticas te das cuenta que no era tan bueno. El punto es que yo quería estar ahí, pero ya había un alumno. Entonces me invitaron para la de biología. Y yo no sabía nada de biología. O sea, literal, o sea, y es en serio, ¿eh? O sea, hace mucho ni siquiera sabía bien dónde estaba el ADN. O sea, literal, en algún punto pensé que era como que estaba como que en una parte, ¿no? O sea, ahora sabemos que está en cada célula, ¿no? O sea, Lo imaginas como un órgano, de que solo está ajá, aquí como y ya. en esta parte está el ADN. Ajá. Pero obviamente no, ¿no? O literal, yo no sabía nada, 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 nada. Pero cuando empecé a leer como para estudiar, para quedar en el examen, que quedé como concursante, como que dije, ok, eso está muy interesante, ¿no? Porque vas descubriendo cómo funciona tu cuerpo, bueno, cómo funciona la vida, para Ajá. empezar, cómo es que nace la vida. Sí. Y ya luego en otros tópicos, cómo funcionan las células, cómo funciona tu Mm. cuerpo, los órganos, así como que me interesó mucho, ¿no? Y especialmente una rama que me llamaba mucho la atención era la biotecnología. Porque al principio cuando sabes un poquito de biología y ves la biotecnología, como que lo que sabes es, ok, los genes, clonar, Dolly, o sea, como que todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? La parte, bueno, a mí me llama mucho la parte molecular y todo eso, ¿no? Por eso decidí estudiar ingeniería en biotecnología. Particularmente ingeniería porque de niño siempre me decían como, tú vas a ser ingeniero algún día. Porque sabes sí. matemáticas, ¿no? Sí, sí. Entonces como que en mi mente no había otra cosa que no ser ingeniero, ¿no? Entonces por eso decidí estudiar ingeniería en biotecnología. Ahorita ya en este punto, creo que hubiera preferido una licenciatura. ¿En serio? O sea, licenciatura en biotecnología, que ingeniero en biotecnología, a otra licenciatura. No, licenciatura en biotecnología. Ok. Porque en esta parte ingeniería como que vimos muchas... Matemáticas, termo. Ajá, termo. Y más que Física. eso como las tuberías y todo eso. Ajá, todo lo relacionado a la reactores. industria y Ajá, ese tipo de y cosas. eso o sea, está chido, pero no era lo que más me llamaba. O sea, yo cuando vi como que el cardex de todas las materias que íbamos a llevar, en primer semestre vi sexto semestre, genética molecular, creo, así se llama. Ajá. Yo ya quiero que llegue esa materia. Pero cuando llegó esa materia, pues no, ni siquiera teníamos laboratorio. O sea, como que no está tan enfocada en nuestra universidad. Sí. Y más que nada en la parte ingenieril, como que en esa parte, la parte biológica, que es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que cualquier carrera que sea ingeniería va a enfocar más hacia la industria, ¿no? Todo. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Y que no digo que esté mal, solamente que no Sí. es algo que a mí me Llame la atención. haya llamado particularmente la atención. Por eso siento que la licenciatura me hubiera gustado más. Pero quién sabe, ¿no? Claro. Por algo pasan las cosas. Si hubiera sido licenciatura, ¿en dónde? ¿En la UAP? Es la más cercana, o sea, ¿no? si no hubiera límites, así de... Harvard. No. Yo digo, hubiera estudiado en la de OAN, la de Nuevo León. Ah, sí, en la Pero Universidad Autónoma la de biotecnología Nuevo León. genómica. Ah, Porque siento que esa está como que más especializada. Sí, sí. Y a mí lo que me gusta es como que mucho la genética, la biología molecular. Y siento que me hubiera gustado. ¿Quién sabe? Igual y no. En parte escogiste biotecnología aquí en Orizaba por cercanía, comodidad o Nel. Sí, Sí, fue más por cercanía, pues aparte tenía otro hermano que también estudió en Orizaba y dije, pues podemos vivir juntos. De una, ¿no? Ajá, de una. Y, o sea, la carrera ahí no es mala, o sea, lleva poquitos años, pero está bastante bien. ok. Pues, de hecho, nosotros Si te para gusta el la público. parte industrial. Sí, de hecho, para el público que no conozca, que creo que así no hemos hablado de eso, pero nosotros no somos licenciados en biotecnología. Por mucho que nos gustaría haberlo sido, somos ingenieros en biotecnología. Por lo tanto, nuestra biotecnología en algún punto de nuestra carrera estuvo muy enfocada a los procesos de bioprocesos, termodinámica, a procesos de trabajar en una fermentación, planta levaduras, industrial, cómo ¿no? trabajar en una planta industrial. Y muchos de nosotros estamos muy interesados por el área inmunológica, genética, biología molecular, microbiología. Entonces, sí, coincido con Alan. Yo creo que sí me hubiera quedado con la parte de la ingeniería. Sí me quedo en ingeniería en biotecnología. Pero creo que si hubiera estado particularmente... Me hubiera gustado la biología molecular. Sí, muy, muy fuerte. Sí hubiera preferido una licenciatura. ¿Tú? No, yo si aquí hubiera tenido la opción de escoger entre ingeniería en biotecnología y licenciatura, igual me hubiera ido a licenciatura en Ok. biotecnología. De hecho, bueno, al menos por mi parte, igual siempre me gustaron más las materias de genética y biología. Que ¿no? de La parte matemática. biológica de la biotecnología. Ajá, que más toda la parte de ingeniería de eso. Es que... ¿sabes cuál es el problema? Es que a mí me gustaban mucho las matemáticas. Pero no era como que me fuera bien. Es que al principio vemos matemáticas fáciles, ¿no? Y después cuando... Sí. Pinche cálculo vectorial y mamá. Sí. ¿Sabes con quién creo que nos O fue sea, yo bien? hasta este punto, o Ajá. sea... No sabes. O sea, llevamos como 6 cálculos, creo. Y obviamente estudiaba para pasarlos, pero ahorita no me considero que sepa cálculo, ¿sabes? O sea, no... ¿Podrías dividir ahorita? sí, obvio. ¿Podrías dividir decimales? Pues sí, ¿no? ¿Podrías multiplicar puntos No, decimales? o sea, el álgebra sigue haciendo... Matemática sí, cálculo no. ¿Sabes integrar? ¿Derivar? Bueno, sé lo básico nada más. Lo poco que recuerdo de la carrera, eso Es lo que eso te puedo sale. hacer.
Nos pasamos una libreta, ¿no? Sí, Vámonos pero, o sea, programas. pasa que, por ejemplo, si ahorita nos dicen, oye, diseñame un bioreactor, pues creo que ninguno de los tres lo va a poder hacer, ¿no? Exacto, exacto. No, no. Pues, Raymond, pasamos a hablar un poquito sobre la Escherichia coli, ¿no? Perfecto. Ya sabiendo, pues, qué fue lo que le interesó a Alan o por qué llegó a la biotecnología, algo que igual queremos aclarar es que aparte de que, pues, en nuestra facultad la carrera va un poco enfocada a la industria, también otra parte va enfocada a las plantas. Correcto. Pero la parte inmunológica y todo eso, pues, como que apenas, como casi que 2 generaciones, la empezaron Sí, de hecho, apenas hace a 2 años. cursar, ¿no? En nuestro caso, pues, como fue el caso de Alan también, ¿no? Tú sí estuviste en el laboratorio de Inmuno, ¿no? Estuve haciendo servicio con ustedes dos. Pero, Pero... ¿tu director interno quién Era fue? divertido. Cruz. Ah, Pensé caray, que está había en sido el área de el- biología molecular y No, plantas. fue Cruz, fue Cruz. Ah, no. Entonces, puedes retirarte, es que nos equivocamos de persona. Discúlpenme. No, pero Alan, tú tomaste, Vivió mis dientes, ¿no? Alan, tú tomaste el servicio con nosotros y de ahí Alan se fue a una estancia de la UNAM. Y prácticamente yo diría que Alan hizo su servicio social en la UNAM, ¿no? Tanto así que lo que aprendió Alan apenas lo estamos aprendiendo en la Ah, maestría. bueno, sí, cabe aclarar que la UNAM, a pesar de ser la máxima casa de estudios, tiene sus puntos fuertes y el IBT creo que es uno de ellos, ¿no, Alan? Sí, es un muy buen instituto. Bueno, así como ustedes mencionaron, yo hice el servicio ahí con ustedes en inmunología. Más que nada, pues limpiamos ratoncitos. Y llegamos a hacer PCRs, ¿no? O sea, PCRs. o sea, llegamos como que a ver... Electroforesis. PCRs y electroforesis, que es lo básico para biología molecular. O sea, eso lo debes saber sí o Sí. sí. Pero, o sea, yo me acuerdo que llené como 2 pocitos de electroforesis. Sí. Hice lo mínimo, ¿no? Pero con eso mínimo, pues lo puse en mi CV, ¿no? Porque, bueno, yo quería hacer... Ningún tema de la facultad me llamaba tanto la atención. Inmunología sí, pero por la pandemia, como que no me daban el sí rápido. De hecho, yo lo iba a hacer ahí donde ustedes lo hicieron, yo lo iba a hacer ahí. Ah, ok. Y yo hasta me contacté con, creo que la doctora Cheli. Ajá. Yo me Por contacté eso con... me había quedado con la idea de que te quedaste Ajá, ahí. yo me contacté con ella y me dijo, sí, pero es que por la pandemia no sabemos cómo están las cosas, ¿no? Yo lo quería hacer durante el semestre, o sea, durante como tomar clases y hacer la tesis, como muchos hacen, ¿no? Pero ya cuando vi que no se iba a poder, dije, si de todos modos voy a echarme otro año, o sea, ya sin materia solo para tesis, pues mejor lo hago fuera. Que después pasaron muchas cosas, ¿no? Y pasaron cosas. Y tardé 2 años extra. Pero el punto es que dije, yo ya he visto el IBT como en 3 semestres, ya he visto como, me he metido a la página más o menos. Entonces, me volví a meter a la página y había como una sección que decía, estudia con nosotros. Tesis, servicio o prácticas. Ok. Tesis de licenciatura, ¿no? Aparte tiene sus posgrados, pero pues yo solo me metí a la parte de licenciatura, ¿no? Ujú. Y ahí hay una página donde te dicen, hay muchos temas y como que el doctor, lo que ellos te ofrecen, ya sea hace servicio o tesis o lo que sea, y el número y el correo. Entonces ya yo vi y dije, ok, hay como había como 6 temas que me interesaban. Entonces, pero eso era en pleno pandemia. Esto pasó en agosto 2021. Ok. O sea, no, 2020. O sea, la pandemia estaba con En todo, su ¿no? punto fuerte, En ¿no? todo lo Estaba, que- estaba ahí. Exacto. Y empecé a mandar correos y obviamente todos me decían, o sea, me decían que no por la pandemia, ¿no? Claro. O sea, todos me rechazaban, me rechazaban, me rechazaban. Bueno, una me aceptó, que lo agradezco mucho, pero algo de plantas. Y a mí las plantas no me llaman tanto la Sí, atención. sí. Era como un colchoncito, ¿no? A ver si nadie, pues igual y con esta, ¿no? Pero me dijo, si hubiera sido de plantas, pues mejor la hacía en la facultad, porque en la facultad también es muy buena En plantas. En plantas, la verdad, Sí. sí es buena. Pero, afortunadamente, ya el último, que era mi top 2 de que quería hacer, de temas, fue bueno, el doctor Ricardo, que fue mi director de tesis, que me dijo, sí, mándame tu CV y tu Cardex. tus ¿Él materias, ¿no? en qué área se encontraba? Él está en el departamento de microbiología molecular, Ya. en el instituto, en el IBT Ujú. de la UNAM. Y ya le mandé mi CV y ahí fue donde puse PCR electroforesis, así de, yo lo sé hacer así. Yo lo sé perfecto, dominar, yo ¿no? Diario hago PCR. Había llenado Un pozo. un pocito nada más en mi vida, ¿no? Y salió mal, ¿eh? Y se salió todo, ¿no? O sea, obviamente sabía la teoría, o sea, Sí, sabía los reactivos, todo, pero yo mis manos no Pero lo si había te hubieran dicho de modificar el protocolo, o sea, que te hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Cambia estas concentraciones y usa otro. Este reactor no lo tenemos, así que busca otro que usar. ¿Lo hubieras podido hacer? Pues, o sea, Lo hubieras investigado. técnicamente, muchas cosas, o sea, yo llegué literalmente con muy poca experiencia, o sea, me comparé con algunos otros de la licenciatura y llegué con menos experiencia que ellos. Sí. Afortunadamente yo, bueno, ya he saltado de muchos, pero yo llegué, digamos que 2 meses antes que muchos de la licenciatura, entonces eso me ayudó como para nivelarme con ellos, ¿no? Ya. Y bueno, el caso es que le mandé mi CV, le mandé mi Cardex y ya me dijo, no, pues sí, o sea, cuando se abra el instituto vienes, ¿no? Y bueno, una historia muy larga, pero terminé yendo y ya empecé mi tema.
Pero yo me acuerdo que, bueno, eso es una anécdota que Échalo, el échalo. el primer día, o sea, primero obviamente me llevaban, me registraron, me dieron el recorrido y todo, pero me acuerdo que el primer día, yo, o sea, yo la había hecho, ya ese día me volví a preguntar, porque literalmente, o sea, yo lo vi en persona, o sea, lo contacté por primera vez en septiembre del 2020 Ajá. y lo vi en persona y fui al instituto, bueno, entré al instituto por primera vez en noviembre de 2021. Ok. O sea, Ok. pasó más de un año, ¿no? Sí. Y en espera fue horrible, ¿no? Y ya ese día me dijo, hola, contar de tu experiencia. Le dije, no, pues yo estaba en un laboratorio de Inmuno, que es donde están ustedes. Sí. Y decía, no, y hacíamos PCRs y ejercicios para detectar chagas en algunas garrapatas, en unos vectores. Pues lo que ustedes también llegaron a hacer, ¿no? Sí. Y ya me dijo, qué bueno que tenga experiencia, ¿no? Y yo me Qué acuerdo bueno que domines el tema, ¿no? Y ya luego el primer día me acuerdo que donde ya hice cosas, no, que yo llegué normal. O sea, yo ni siquiera yo pensé que iba a llenar unos papeles, ¿no? Y ya llegué y dijo, ya llegaron. Porque yo había mandado diseñar unos oligos. Que por cierto, bueno, yo tuve que diseñar unos oligos, unos ¿Primes? primes, pero yo no sabía cómo. O sea, también me costó mucho eso al principio, ¿no? Pues que al final lo logré y lo diseñé bien. Y ya habían llegado y yo fui y me acuerdo que pues ya están todas las cosas ahí para hacer PCR y me dijo, no, pues adelante, ¿no? Y literal llevaba 2 años sin hacer nada, o sea, mis manos no habían tocado nada, o sea, hasta se sentía raro tocar las micropipetas, ¿no? Y ya ahí como pude, me acuerdo que lo hice, me acuerdo que, bueno, yo uso lentes a veces, pues porque luego con los microlitos son muy chiquitos, ¿no? Como los que traes ahorita, ¿no? Yo uso estos lentes, de hecho, para trabajar en el laboratorio. Por eso te ves como muy chido cuando trabajas en el lab, ¿no? Exacto, güey. El punto es Sí, que, o no sea, sabe lo que hace, pero se ve muy bien. literalmente solo tenía que hacer unas diluciones de los oligos, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo que, ahorita ya sé que 10 microlitros los veo perfectamente, hasta sin lentes, pero en ese entonces, pues no tenía Hasta el experiencia. tanteo ahorita, ¿no? O sea, los agarro así, con los dedos. Ahí va 10 microlitros. El punto es que, o sea, yo me acuerdo que le hacía así y yo no veía, o sea, hasta te sientes raro, ¿no? Al principio. No veía las esas y ya como que los puse en mis tubos Ependor y todo. Dijo, ok, ya están listos. Y ya cuando empecé a hacer PCRs y todo, pues usaba los oligos, ¿no? Entonces yo siempre pensaba como, ¿y si desde el principio nunca le metí nada? Si es pura agua. ¿Qué tal si es pura agua esto de que no lo estaba haciendo bien? Ya cuando empezaron a correr y en Estabas las feliz. fuerzas y ya los veía, las bandas era, ok, lo hice bien. ¿Desde la primera te salió? Sí, las Qué PC... fuerte. Está fuerte. Bueno, no. Las PCRs, digamos que fui una semana en diciembre de 2021 y sí tuve que estandarizarlos porque las PCRs tienen que estandarizar, Sí, ¿no? sí, sí. Y ya, pero me acuerdo que me tardé una semana. No, es que nosotros ayer hicimos una PCR sin estandarizar, ¿no? Así que, oye, hay que estandarizar la PCR. No, o sea, obviamente, pues añadiendo, no sé, 2 microlitros de cloruro de magnesio, no se pudo, pues le añado 1.5 y cosas así, ¿no? Ah, Y ya. como que ir estandarizando la técnica, ¿no? Y creo que tardé una semana en estandarizar esos primeros 4. Después hice muchísimas PCRs, pero esos primeros 4 me acuerdo que me salieron. ¿Llenabas una bitácora? Y sí, ya una bitácora. Y me acuerdo que, o sea, ahorita las veo, de hecho todavía ahorita no la traje, pero ahí tengo como que toda la imagen de mi primer electroforesis, de mis primeras PCRs. Y Estaban horribles, o sea, sí corrían, pero corrían un montón de bandas, ¿no? O sea, ¿Y no te dijo nada el doctor así la primera porque vez? sabía que estaba empezando, ¿no? Ajá. Ya después ya obviamente me salían cosas chidas, ¿no? Pero al principio me salían horribles. Pero yo me acuerdo cuando me salían, o sea, como al principio no me salí, no hay ninguna banda porque pues no estaba amplificando porque tenía que estandarizarla. Sí. Pero cuando ya logró correr era como... Te emocionaba, sentía sí. el poder, ¿no? Aunque ahorita las veo y veo que están horribles, ¿no? Pero sigo teniendo la hojita. No, espérate. No, olvídalo, la dejé en Es el lo que te iba a decir, laboratorio. que a nosotros nos habían dicho que las bitácoras en No, Cinestab y quedan todo en se el quedan en el laboratorio. laboratorio. Sí, están allá, sí es cierto. No, ¿Por qué? pero- ¿Por qué se las quedan? ¿Para eso? ¿Para ver Porque si estandarizaciones? después tienen que usarla, Sí, o tienen sea- que hacer una investigación parecida. Ajá, necesitan exacto. los Mi datos. el proyecto, literalmente yo empecé un proyecto como que desde cero. Sí. Entonces, por eso también tardé un montón. Entonces alguien va a tomar ese proyecto. Y usa tu bitácora. Y va a usar o sea, todo lo que yo hice. Obviamente va a usar mi tesis, va a usar Y va a decir, ¿qué es esta cochina? ¿Se la va a hacer otra vez? Y iba a ver mi bitácora. Lo cual me da mucha pena porque mi bitácora estaba horrible. O sea, literalmente estaba muy fea. O sea, había cosas que, o sea, luego yo veía un año después y ya no les entendía, ¿no? Pero mi tesis está bien hecha. O sea, en mi tesis están todos los datos, todo bien Está hecho. muy bien. Entonces mi tesis le va a servir mucho, mi bitácora no creo que le sirva tanto. No la va a poder De descifrar. hecho, Ah, hasta se me rompió, creo. Se le cayó la pasta, pero... ¿Tú pudiste leer Aquí. una bitácora? O sea, ¿te No, dieron una bitácora? normalmente yo leía tesis nada más. Ah, Sí ok. llegué a usar bitácoras de otros hay una chica que estuvo en 2019 que trabajó como en algo similar y sí la llegué a usar su bitácora, pero técnicamente lo que hacía su bitácora es su tesis, entonces... Ya, mejor la tesis. Con mi tesis pueden usarla. Ok. Si estás viendo esto, persona que la vaya a usar, perdón. Una disculpa por mis garabatos. Bueno, ahora sí.
Me pongo los lentes porque esto se va a poner. Ya se puso científico. Ya se puso- Ya empezó el roast, ¿no? Ya empezó el roast. Bueno, ya Alan nos contó un poco de su experiencia, de su historia y todo eso. Y aquí en este podcast hemos hablado mucho de E. coli, de la bacteria E. coli. Pero principalmente por su uso en biotecnología, ¿no? Ya sabemos que es muy buena, muy fácil de cultivar. Sí, y un gran modelo. un gran modelo, muy guapo. Pero mucha gente no sabe, porque creo que cuando escuchas de E. coli siempre la asocian con la enfermedad, que diarrea y cosas que Exactamente. puede provocar, ¿Cuál que era, eso ahorita lo cuál era la vamos a bacteria hablar. que causaba la hemorroides? ¿Era Helicobacter? No, o era E. coli. Era algo del estómago. No, Sí. el Helicobacter Helicobacter. causaba gastritis. Ajá, Ah, gastritis, correcto. Ajá. Gastritis, es justo esa. Pero mucha gente no sabe que E. coli, pues naturalmente está en nuestro intestino. Generalmente, Exactamente. pues está ahí. Es una bacteria anaerobia facultativa, O sea, que ¿aquí? significa. Ahí está. De hecho, si te Aquí fijas, mismo. si cierras los ojos bien, ahí la puedes ver, ¿no? Mátala, mátala. Mátala. ¡Ah! Es anaerobia facultativa, que significa que puede vivir con o sin oxígeno. No es estricta. Ah, yo pensé que era de la bacteria. facultad aerobia. No, de la facultad de anaerobiología. De aerobes. De aerobics. Es un comensal, que significa que es un organismo que está ahí en nosotros, se alimenta de cosas, pero pues no nos afecta en sí. O sea, en teoría es lo que pasa. Forma parte, tengo entendido, de la microbiota, ¿no? Forma Es parte de la microbiota. De hecho, es de las principales bacterias que se encuentran en la microbiota. Pero hay veces que E. coli se aloca. Se muta o no sé, se conjuga Y con una entonces que se bacteria vuelve virulenta. se vuelve patógena. Se vuelve un vampiro. Se vuelve, pues sí, se vuelve patogénica, ¿no? Y aquí es donde viene nuestro compañero Alan para explicarnos, salvarnos. ¿no? Tengo entendido que, pues, E. coli, pues, tiene muchos patotipos o muchos... tú lo tenías como patobares en tu tesis. Quiero Patobares. entender que son como sus variedades de, pues, infectivas, ¿no? O patogénicas, por decirlo así. Exactamente. Y hay uno en específico que es la que te centras. E. coli enteropatogénica. ¿Nos Exactamente. puedes hablar de ella? Pues sí, o sea, como bien dices, la Escherichia coli no comensal, comensal, no patogénica, es la que se encuentra en la microbiota, es la que no causa nada, ¿no? La E. coli en sí no es patogénica, no hace nada. Pero durante pues, procesos evolutivos hubo transferencia de genes. Bueno, se les conoce como islas de patogenicidad. Entonces, digamos que el DNA que de por sí tienen todas las E. colis, se les añadió en su cromosoma una isla de patogenicidad por medio de transferencia, ¿no? Y así fue como fueron surgiendo los diferentes tipos de patotipos de E. coli. Pero Hay- con isla, ¿qué es un conjunto de genes o algo así? ¿Te refieres a eso? Sí, la isla de patogenicidad es un conjunto de genes. Ah, ok. Sí, no, Ah, tenía esa duda, ¿no? es un Que conjunto de- nunca he escuchado ese término en... El de la isla de patogenicidad. Ajá, Ajá. son islas, literalmente son muchos genes que se encuentran juntos. Es un fragmento de genes que se encuentran en cromosoma que fueron pasados de bacterias a otras. Y así fue como se fueron creando las diferentes variedades de Escherichia coli. Y en estos genes poseen codifican para proteínas que pueden crear otros complejos proteicos que son útiles para infectar, para la virulencia. Entonces, así fue como se Se acaba de ir la luz. Bueno, ya regresamos del corte porque ya regresó la luz, aunque este podcast funciona sin luz. Perdón, me desmayé. Bueno, Alan, nos estabas hablando sobre... Bueno, ya nos explicaste que es una isla de patogenicidad. Así Exacto. que, ¿qué nos estabas contando? Bueno, el punto es que estas islas poseen genes que codifican para distintas proteínas, que estas proteínas a su vez forman parte de complejos más complejos. más complejos, complejos proteicos, ¿no? Claro. Y estos sirven para la virulencia en distintas bacterias, ¿no? Entonces, este tipo de islas se encuentran en un tipo de Escherichia coli conocidas como Escherichia coli patogénicas. Ok. Hay muchas. Hay muchas que pueden afectar distintas partes del organismo. Hay unas que se encuentran en la sangre, incluso en el cerebro, incluso. Pero la que yo estudié se llama Escherichia coli enteropatógena y como su nombre lo dice, entero significa intestino, patógena, pues son patógenas, ¿no? Ok. O sea, que patógeno literalmente que- daña el Que intestino. se encuentra en el intestino, Ok. exactamente. En el intestino, de hecho, hay como 6 tipos de patobares de Escherichia coli patogénica, ¿Mm? pero yo solo estudié. Llegué a tocar otros tipos de patobares, como la Escherichia coli enterohemorrágica. Ok. Esa me da miedo, porque suena fuerte. Es la que ¿no? causa Suena diarrea peligroso. hemorrágica. Ajá, exacto. Oye, esa lo hemos llegado a escuchar varias veces, ¿verdad? La Sí, Escherichia coli varias que veces. causa... Y también Diarrea estudié hemorrágica. otro que se llama Citrobacter rodentium, que literal se llama un organismo murino. ¿Saben lo que es? Los murinos. Ajá. De los muros, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es un Exactamente. murino, Raymond? Patógeno Los murino. ratones. Ajá, que es de los ratones.
Ajá, esos dos los llegué. También trabajé tantito con salmonela, una pizquita, ¿no? Creo que Oye. al final ni siquiera lo terminó estando mi tesis salmonela. Todas las muestras de esas bacterias, ¿cómo llegaban? O sea, ¿llegaban donadas al IBT? ¿Los compraban? No sabes. Supongo que donadas. O sea, yo cuando llegué ya, pues obviamente todas las bacterias que utilicé ya estaban ahí. Todas las cepas. O sea, yo obviamente hice mis propias cepas después. Ajá. Pero supongo que fueron donadas o compradas. Pues es que es literal, por ejemplo, la de PEC silvestre que usamos, pues está desde los 90s, creo. O sea, Ok. son bacterias que de uso común. Ah, aguantadoras. Aguantan. Ok. O sea, sí hay personas que en el laboratorio que trabajan con cepas específicas, como por ejemplo, en el 2018 hubo muchos niños en Sinaloa se enfermaron de estas bacterias, de salmonela, por ejemplo. Entonces ellos toman la muestra y se las mandan al laboratorio y ellos trabajan con ella. Pero yo no Ok. trabajé con un tipo de específico de línea, sino Ya. yo con las generales. Con las que había. Ok. Exactamente, las silvestres. Ok, y también en tu tesis hablabas directamente de EPEC, que supongo que nos podemos dirigir más fácil a esa. EPEC. Como EPEC, La ¿no? EPEC, ¿no? Que es la La E. coli EPEC. enteropatogénica, ¿no? Sí, sí, sí. Mencionas una típica y una atípica. ¿A qué se refieres refiere? con eso? Ujú. Ajá, ¿qué significa Ok, que sea típica o en atípica? EPEC se puede dividir en dos, en EPEC típica y atípica, porque, bueno, todos en este punto los escuchas de este podcast, igual ya saben lo que es un plásmido, ¿no? Sí, ya, de hecho ya tenemos un capítulo entero sobre plásmidos. No Ya olvides les ver. pusimos examen. Ok. Ya le pusimos examen. Entonces, bueno, para recordar, los plásmidos son DNA Un extracelular, DNA circular. que se Correcto. encuentra fuera del cromosoma, cromosomal, que puede contener genes que pueden ser transmitidos de una bacteria a otra, ¿no? Correcto. También le pueden dar resistencia a fármacos. Naturalmente creo que ese es el objetivo de los plásmidos. A Sí. volver a Sí, creo que resistentes sí. ante defensas de ya sea virus o fármacos, etcétera. Fármacos antibióticos. Genera el pili. Genera, ajá, exacto. Exacto. Exactamente. Genera el Qué- pili, qué- de qué hecho. Qué bueno que tengas eso en cuenta. Porque EPEC tiene un plásmido que se le llama plásmido EAF. ¿Sí? Ese plásmido contiene genes que codifican para un tipo de pili, que se conoce como pili de adherencia. Ah, Ese pili es muy importante para se le conoce como adherencia localizada de la bacteria al intestino. Ok. Entonces, gracias a ese pili es como empieza la adherencia y ya después, por otra serie de sucesos, inyecta proteínas translocadas que causan distintas cosas en las bacterias, en los enterocitos, que son las bacterias, que son las células del Del intestino, intestino, ¿no? ¿no? Pero existen EPECs que no tienen este tipo, que no tienen este plásmido, por lo cual no codifica ningún pili, por lo cual no tiene una adherencia localizada. Entonces, normalmente este tipo de bacterias, este tipo de EPEC no típicas, sí causan, pueden llegar a causar diarrea, pero no tan aguda como lo hace una típica, porque las no típicas no tienen este pili formador de gases. ok. Ok. Y Alan, específicamente ya hablando de PEC, también estábamos leyendo en tu investigación, en tu proyecto de investigación, pues obviamente habla sobre las biopelículas y todo eso. ¿Qué te parece si ahora sí ya empezamos a hablar un poco sobre el proceso con el cual se forma, cómo se forma una biopelícula, específicamente en este caso con EPEC? Ok, hablando de EPEC. Sí, hablando de EPEC. Hablando de EPEC, pues son distintas fases, ¿no? Ok. La primera fase, las bacterias que se dice que se encuentran en un estado planctónico, literal que están nadando ahí en el intestino, Ok. se unen a una superficie, Ujú. primeramente de una manera reversible, que cuando ellos quieran se pueden pegar, ¿no? Sí, sí. Y después viene la fase de unión irreversible, donde empiezan a secretar distintas proteínas, empiezan a secretar la matriz extracelular y se empiezan a unir tanto a la superficie Ujú. como entre ellas, ¿no? Ah, ok. Y posteriormente se forma una colonia inmadura, que es cuando ya empiezan a unirse todas las bacterias, y luego una madura, que es cuando literal se forma la biopelícula. Alan, perdón, una duda. ¿Eso de que se van uniendo bacterias, que entre mismas bacterias se llaman? ¿Hay algo que las llame o simplemente es por azar que No, justo van pueden pasando? no es que se llamen, sino que pueden unirse a las matrices de otras. Ya. Obviamente pueden producir distintas señales que hacen que se puedan unir. Ok, Eso ya es como que un tema más complejo. ok, Pero en sí se logran unir por las matrices celulares entre las bacterias, ¿no? ok. Después de la colonia, ya después de que vean que, bueno, puede depender de distintas cosas por qué formaron esa biopelícula, ya sea por que se sentían en peligro, o por nutrientes o cualquier cosa. Cuando una señal externa, detectan una señal externa, esa biopelícula se deshace y ya las bacterias vuelven a su estado planctónico y ya luego puede volver a iniciarse el ciclo. Ah, Y eso en ok. términos generales es cómo se forman las biopelículas. ¿Sabes qué tan común es la formación de biopelículas dentro de nosotros? ¿Muy común o es raro? Depende del tipo de bacteria y depende también depende de muchas cosas. Como te Ok. dije al principio,
EPEC no, hasta la fecha no, de hecho no hay muchos reportes de su biopelícula, por eso es que a mí me costó mucho estudiar esa Encontrar parte. datos. Ajá. Ok. Pero hay otras bacterias, la no patógena sí forma bastante biopelícula. Ok. Bien, Rimón. Bueno, ahora que ya tenemos, digamos que este contexto de pues, las bacterias, la E. coli, las biopelículas, pues ya vamos, digamos que algo más específico, ¿no? De un Ok. tipo de molécula que también estabas analizando. ¿Ok? Eh, Tengo entendido que con diferentes cepas de bacterias, pues estudiaste la producción de las diguanilatos ciclasas, ¿no? Y aquí te enfocaste en la diguanilato ciclasa Z. ¿Cuál era el interés que tenían en saber cómo se regulaba su expresión o qué efecto tenía que se regulara su expresión de esta proteína? ¿Es una proteína? Sí, es Molécula, sí. es una proteína, es una enzima. Ok. Ok. Ah, ok, ok. Pues, bueno, para empezar, nuestro proyecto nos interesa mucho una molécula que es un segundo mensajero. Los segundos mensajeros son moléculas que pueden detectar una señal externa o pueden detectar otro tipo de señal y luego ellos ocasionar unirse a un inductor y luego ocasionar Sí. un fenotipo, ¿no? Punto es que nosotros estamos estudiando el CDGMP. CDGMP, no, GMP cíclico. Ok. Es una molécula muy chida, ¿no? Y entre todas las funciones que tiene esta molécula está en regular el estado de formación de biopelícula y el de virulencia en EPEC. En muchas bacterias, pero yo lo estudié en EPEC, ¿no? Y las moléculas, las enzimas que sintetizan este producto, el CDGMP, se le conoce como diguanilato ciclasas. Por eso es que a mí me interesaba. Particularmente me interesaba la diguanilato ciclasa Z, la DGCZ, hay que decirle, ¿no? Ujú. Porque en experimentos del 2019 se detectó que este tipo de moléculas aumentaban su producción cuando se cultivan con otro tipo de moléculas llamadas células HeLa, que son células eucariotas. Normalmente se cultivan juntas para ver la adición que tiene una bacteria hacia las células eucariotas, para Ok. ver cómo actuaría, digamos, en este caso con el enterocito, ¿no? Y vieron que los niveles de producción de este gen, bueno, de esta proteína, la actividad de este gen, la activación, eran mayores cuando se cultivaban en célula HeLa que en otros medios. Por lo cual podemos llegar a la conclusión de que tal vez tiene que ver con la virulencia. No se sabe. Pero Bueno, tal vez esté relacionado. bueno, no se sabía. Y por eso fue que nos interesó particularmente esta diguanilato ciclasa. Ok. Entonces por eso decidimos, o sea, mi proyecto se divide en dos, tanto en la regulación del gen de GCZ, para ver cómo se regulaba en distintas condiciones, y además la parte más, digamos, enzimática de la proteína, de la DGCZ. Bueno, de hecho, yo creo que. Bueno, ¿te ibas a preguntar algo? Sí, Ajá. tenía la duda. ¿Por qué usaron células HeLa Sí, yo también justo iba a preguntar las células Gira porque ya hemos hablado antes de ellas en el podcast, creo que sí. en el Mención podcast? muy por arriba. O sí llegamos a Sí, hablar cuando específicamente que eran hablamos las células de de cáncer. organismos usados ahí, Ajá. ves que hablamos de humanos Ah, y sí, y pues de ahí mencionamos a las se células vienen las Gila, células claro. HeLa. ¿Por qué con células HeLa si son células pues provenientes de un cultivo de cáncer? De cáncer, ¿no? Sí. Bueno, yo no las usé, las usaron ellos en lo que leí. Dice, cúlpenlos a No, ellos. no, no, pero normalmente las células sí las usan mucho porque digamos que es lo estándar. O sea, quieren nada más ver cómo es que se unen a un tipo de células eucariotas. Ya. Por ejemplo, en el caso de Salmonella, ellos utilizan, no sé, monocitos o otros tipos de células del sistema inmune, porque se sabe que ellos utilizan ese tipo de... O sea, la Salmonella, por ejemplo, puede unirse a esos tipos de células. En este caso, la EPEC se une al enterocito. Entonces, no sé si es posible usar enterocitos como para hacer ensayos de adhesión o de infección. Entonces, por eso como método estándar se utilizan las células Y HeLa. de hecho, pues supongo que más que nada por eso, como lo que menciona Alan, que pues las células Gila, pues buscas una célula nuestra que no se muera, ¿no? O sea, Eso buscas tendría algo que sentido. mantenga durante mucho tiempo para que puedas continuar o guardándola con experimentación. Supongo Sí. que es el beneficio de las células Gila, o sea, que no se mueran, pues. Eso tenía mucho Que para el sentido. público, pues es literalmente lo que hacen las células Gila y las células tumorales. Se Sí, vuelven porque- inmortales. Ajá, no, te preguntaba porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez hice una prueba con unas MOF para ver su citotoxicidad y solamente pude hacerlas... Ah, las hice en fibroblastos, pero la idea original era fibroblastos y células gilas, ¿no? Y entonces cuando la presenté al doctor que nos estaba llevando esa materia, sí me dijo ¿pero por qué la vas a estudiar en células gila? Si lo que tú quieres saber es que no genere citotoxicidad a células sanas, ¿no? Y las puedas usar en el cuerpo, ¿por qué mejor no solo en fibroblastos? Y entonces sí me quedé con esa idea de
pues sí no estás buscando como que esos efectos de matar células, pero tiene sentido, ¿no? Al final de cuentas aparte en este buscan caso, que bueno, se une a una eucariota, ¿no? ajá, exactamente. Y tú lo que estás haciendo eran ensayos de citotoxicidad, ¿no? Ujú. ¿Qué es En este eso? caso solo eran como de adhesión. O sea, Solo si se adhesión. adhería la bacteria. Ya. De hecho, pues ahorita que Alan, pues hasta cierto punto ya hemos abarcado bastante de la investigación de Alan. O sea, si tú lees la tesis, para la gente está en el link, es la tesis de Alan. Cópiense. No es cierto. No es cierto. No Porque va a lo estar tienen que en- encontrar en los repertorios. ¿Cómo se llama? Donde los guardan ¿Repositorios? en los repositorios de la Universidad Veracruzana. Ahí sí lo podrán encontrar cuando Usuario, salga. quizás. Cítenme. Consítenlo, exacto, para que tenga valor. Pero si lo leen, van a ver que. ¿Por qué nuestra tesis no está en el ¿Sí repositorio? está? ¿Ya lo has En- buscado? Yo la busqué, pero no Yo la encontré en algo que se llama papelera de reciclaje. está de tu compu. ¿no? Pero de mi compu. No, que si leen la investigación de Alan, pues se darán cuenta que hasta en pocas preguntas hemos abarcado ya casi toda la investigación. Sí, me gusta eso para... Sí, no, fueron, yo sé que preguntas clave, pero antes de continuar con todo esto y llegar a tus conclusiones, etcétera, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre las técnicas de biología, porque ya nos dijiste cómo funcionan las biopelículas, ya nos explicaste un poquito sobre la Escherichia coli enteropatogénica, ya nos explicaste esta técnica de por qué usabas las células GILA. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco de qué técnicas de biología molecular utilizaste? O sea, que digas, yo sí hice esta técnica de biología molecular, Ok. no me costó, no me costó, la aprendiste. ¿Qué técnicas usaste? Bueno, para empezar, al principio les dije que a mí me interesa mucho la biología molecular. Sí. La microbiología no tanto, pero el departamento se llama el departamento de microbiología molecular, ¿no? Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Ok. Y sí hice muchas cosas, muchas técnicas que cosas desde la prepa leía y era como, qué chido, ojalá un día hacerlo y hasta apenas lo hice, ¿no? Obviamente hice las típicas, las PCR y electroforesis. Ok. Esas dos técnicas literal son de cajón que usaba. Sí, ¿para cuál? Durante meses llegué a usarlas diario, o sea, diario. Hubo meses donde ya dejé de usarlas porque ya hice otras cosas, pero La electroforesis la hacías en gel de agarosa. en gel de agarrosa, sí. Ajá. Otras técnicas que hice, lo primero que hice fue aprendí a hacer clonación, que es clonar genes. En este caso, el gen de la D-guanidotociclasa lo cloné en EPEC. También aprendí a transformar bacterias, bueno, transformar la EPEC. Cuando viste la transformación de bacterias, por ejemplo, es que nosotros ya hemos hecho la transformación de bacterias, ¿no? Y creo que una de las cosas que más nos impresionaba, porque en la teoría te lo dice, ¿debemos explicar a la gente lo que es la transformación bacteriana? Creo que lo hemos mencionado, pero... Pero lo hemos sí, mencionado, nosotros. pues tal cual, digamos que lo que hacemos, y por eso es lo que impresiona, que te dice que a las bacterias, por un cambio, ¿cómo le llama? ¿Cómo se le dice este cambio? Bueno, de temperatura agresivo, de frío a calor, vas a generar Choque térmico. un choque térmico, es justo, gracias a lo que quieren contar. Por un choque térmico vamos a poder introducir ciertos genes para que justamente las bacterias los absorban. Ahora sí que en este caso plásmidos, o sea, los vamos a hacer que ellas los puedan reconocer. Sin embargo, es aleatorio, no todas las absorben, no todas... Pues al fin y al cabo tenemos que matar a las que no las hayan absorbido. Incluso puede que ni siquiera el plásmido tenga el gen. O sea, Puede que el plásmido tenga el gen, etcétera, muchas cosas. Pero el chiste es cuando nosotros fuimos a ver la técnica y que era así, no, pues aquí un baño María y después la sacas y métela rápido en este cubo de hielo y después vuelve a poner el baño María. Así lo hicimos nosotros. Y así fue como supimos la transformación bacteriana. No es tan así, o sea, yo se imaginaba que un super equipo, ¿no? De que no, le hace poros a las bacterias. con y deja entrar- una aguja en el microscopio. Así Exacto. Y en realidad, pues es mucho más simple, ¿no? De ¿cómo te imaginaste la transformación bacteriana? Pues, Alan? o sea, yo ya me la sabía en teoría. Sé que hay distintos métodos para poder transformar una Sí. bacteria. O sea, añadirles el plásmido de interés. Por choque eléctrico incluso. Ajá, y de hecho yo al principio, bueno, como lo hice siempre, era con electricidad, con un choque eléctrico. No Ujú. era lo llegué a hacer con choque térmico porque no me estaban saliendo con choque eléctrico y fue como, a ver, hazlo De otra manera. de otra manera. Igual, de hecho, una vez sí me salió con choque térmico, pero solo lo hice muy poquitas veces. De ahí en fuera, todas las demás bacterias que tuve que transformar siempre fueron se le conoce como electroporador. Exacto. el Literal es electroporador. como una maquinita donde metes una celita donde hay tantas bacterias y tu plásmido. Ah, El plásmido obviamente viene, aparte lo juntas, lo mezclas bien, lo metes a la máquina y con un pulso eléctrico, dependiendo... abre la membrana, ¿no? Ajá, lo que hace es crear poros en la bacteria y luego el plásmido tiene que entrar. Por, Pero por azar. ajá, dependiendo de lo que le estés introduciendo va a ser más fácil o más difícil que se transforme la bacteria. Si es un plásmido ya purificado, que ya es una construcción que Es muy fácil. es muy sencillo. Siempre se te transforman. También va a depender, bueno, las bacterias que introduces no son bacterias normales que nada agarras ahí, sino tú tienes que hacer un proceso para crear bacterias competentes. Competentes. Ajá. En este caso, electrocompetentes, porque estoy usando electroporación. ¿Qué electroporación. tal? Que creo, para la gente, bacterias competentes, pues prácticamente es que ya tienen la membrana con Con poros. poros, ¿no? Ajá, exacto, que ya van, va a ser más fácil que se pueda... Ya van preparaditas, ¿no? Ya van preparadas, exactamente.
Y... Otra técnica que hayas realizado en el No, laboratorio. bueno, esa técnica, o sea, está muy sencilla, pero cuando la hice No, por primera pero vez, sí lleva. está, bueno, lo único, está sencilla, lo Difícil que salga. difícil es hacer las ¿Te quimiocompetentes. dieron alguna razón de por qué era, o solamente porque sí usabas el electroporador y no por choque térmico? O sea, te dijeron, ¿es mejor por es esto o mejor, no? es más fácil que Que se transforme. se transformen, exacto. Yo tuve muchos problemas después. Mira, Tuve muchos problemas después porque, bueno, meses después nos enteramos que el electroporador no servía. estaba fallando. Entonces, por eso no me están saliendo al principio. Yo, para transformar mis bacterias, tardé como 3 meses. Ajá. Porque, bueno, es que yo no les estaba metiendo un plásmido ya completo, sino el plásmido que yo le estaba metiendo era un plásmido que yo había construido. Entonces, Era más cuando difícil. tú los construyes es más difícil, porque literal no solo estás metiendo el plásmido purificado, sino, bueno, después de varios procesos de digestión, ligación, etcétera, pues todos los reactivos que estoy utilizando tienen sales. Y yo, y yo no le metía solo el plásmido, le metía plásmido con sales. O luego el plásmido no se me ligó bien y el plásmido estaba roto. O luego se ligó pero no con el fragmento que yo quería. Entonces por eso es más difícil cuando tú lo construyes. Cuando es un plásmido que ya está construido, que literal lo purifiques y lo metes, está muy sencillo. Pero cuando tú lo construyes y lo metes, está difícil. Por lo Y más al contaminante. principio. Porque yo sin experiencia, pues obviamente la curva de aprendizaje, pues al principio es muy difícil, Sí, ¿no? O sea, pero que después ya después las transformaba muy rápido y hacía las construcciones muy rápido. O sea, las primeras construcciones fueron 4, me tardé como 3 meses a que se me transformaran. Y luego como por septiembre yo propuse hacer otras 3 y las hice como en 2 semanas más o menos. Súper rápido. Las hice muy rápido. En comparación las hice muy Sí, rápido. sí. Entonces, esa técnica me gustó mucho. Está muy sencilla, pero como siempre yo la leía, Sí, es era bueno saberla. como de, ok, ya, por fin hice esto. Ya sabes cómo se hace. Y eso cubre como clonación y por bacterias. Me surge la duda de si las sales, o sea, mencionas que tenía sales y todo eso en la electroporación, después tenías que hacer algún proceso más como para purificarlas o no, ya las sales ahí se quedaban. Es que en sí, una vez que ya tengo mi construcción, muchas personas lo que se debe de hacer es después de purificarlo. Purificar el plasma. O sea, precipitar tu plasma, tu construcción, y luego la metes. Bueno, la transformas. Pero yo al principio era como que echaba todo, ¿no? Y que entraste lo que pudiese. Ajá, exacto. Pero es que también lo malo de purificarlo, así como, digamos que tienes, no sé, solo 5 nanogramos por microlitro de tu plasma que sí se logró transformar. Si lo purificas, siempre hay pérdidas. Entonces, si tienes poquito, después pierdes. Y muchas veces, o sea, lo purifican. Bueno, yo tenía 2 compañeras. Les mando un saludo. Y luego ellas, no sé, lo purificaban. Y ya luego, obviamente, todo se checa antes por PCR o electroforesis. Para ver que ahí está, que vas a meter algo. Y luego lo checaban y ya no había nada. O sea, que lo perdieron todo. Y es como que desde el inicio. Sí. Entonces, pero yo sí recomiendo mejor purificar. O sea, como que hacer mucho para cuando purifiques tengas ya una cantidad decente y luego, porque así transformarla no te falla casi. O sea, Después de que transformas, obviamente te crecen las bacterias y no es como ya acabé, ¿no? Sí, no. Se tienen que hacer PCRs a esas Y ver que sí bacterias, expresen ver el que plasma. está el plásmido que yo quiero. Y, ok, ya tengo, no sé, 5... Tiene un nombre. 5 bacterias que me interesan. Que digo, ok, esas 5 candidatas. De las 40 colonias que Tienes tuve, las tengo 5. candidatas. Sí. Le hice PCR a 15 y vi que 5 sí la tienen. Y luego esas 5 las mandas a secuenciar para ver que ahí esté tu fragmento. Porque puede ser que sí esté el plásmido, pero que tenga mutaciones puntuales. O sea, que una base esté cambiada. Y ya no. Entonces, si esa base está cambiada, ok, no es. Va a ser otra cosa. Y luego, desde el inicio, ¿qué tal si igual querías 4 construcciones y de las 4 te salió una? Ok, ya tengo una, me faltan 3. Y así es hasta que tenga las 4. O las que tú quieras. Ok, pues de hecho yo creo que esa es una recomendación que da Alan, que cualquiera que estudie biología molecular es buena, que siempre ir preparado para las mermas. Creo que la doctora Chelly nos ha dejado bien claro de que se hace esto, pero hagan un poquito más por cualquier cosa. Claro, siempre y cuando no uses reactivos muy caros, ¿no? Porque tampoco es como que puedas hacer extra. O sea, al principio siendo estudiante y sin mucha experiencia, es muy fácil obviamente gastar todo. Gastas muchos reactivos al principio, sí. La verdad. Y los doctores lo saben, o sea, saben que pues, vas a cagarla, güey. O sea, todos, o sea, todos. Pero así se aprende. Pero pues así se aprende, ¿no? Y ya después, obviamente, si ya llevas un año y gastas reactivos a lo tonto, ahí es donde sí te regañan de, Sí. ya sabes hacer las cosas, ya no debes de gastar tantos reactivos, ¿no? Claro. Pero al principio sí, ellos son muy, por lo menos donde yo estuve, eran muy tolerantes. O sea, sabían que estaba aprendiendo y que pues, la iba a cagar y que todos la cagamos al principio. Pero te tenían fe. Pero me tuvieron fe. Apostaron por ti. ¿Y apostaron bien, Alan? Yo diría que sí. Yo diría que hice un buen trabajo. Verdad. Yo también diría que un trabajo decente. Yo diría que tu tesis es de las más
avanzadas de toda nuestra carrera, ¿no? Al menos más pegada a una maestría que a una licenciatura. Sí, porque al final de cuentas como que... Uso muchas técnicas. Ajá, uso muchas técnicas. A lo mejor en una tesis de licenciatura siempre vas a usar nada más una. O es como que algo tan Sí, muy sencillo. raro. Sí, de hecho, o sea, es lo que me, lo que me decían que la neta hice de más. O sea, pude haberme regresado hace mucho, ¿no? Pero, Sí, sí. o sea, como que quería que mi primera experiencia en un laboratorio aprender el mayor cantidad de técnicas posibles. No, pues Entonces, bien. independientemente bastante bien. con, digamos que ya los primeros 6 meses yo digo que yo hubiera tenido para una tesis de licenciatura, pero había aprendido como literal clonación, transformación y había aprendido como 3 técnicas Sí. nada más. Pero yo quería aprender como el Western Blot, que es una técnica que yo siempre había querido aprender. Así es cierto, nos habíamos quedado en la pregunta de qué técnicas de biología Ah, molecular bueno. tienes Este, más técnicas que yo. También aprendí, aprendí a hacer geles de poliacrilamida. Ok, la electroforesis vertical, Ajá, exactamente. Ujú. Con agarosas cuando quieres, templando. horizontal. Es cuando quieres, correr, muestras de ADN y cuando poliacrilamida es con proteínas. Entonces, aprendí eso. De hecho, ¿sabías que Ramón y yo hoy venimos muy preparados para dar datos curiosos sobre el gel de poliacrilamida y de agarosa? Ok. Pregúntanos algo y te lo contestamos. Ok. O sea, ¿te les pregunto? Que una duda que realmente tengas, que digas, oye, siempre tuve la duda de por qué esto en el gel de poliacrilamida. O sea, ¿sí? ¿Por qué agarosa en el DNA y por qué poliacrilamida en el explot? Vas, Ramón. De hecho, sí se puede usar un gel de poliacrilamida para Una separar electroforesis. DNA, Ujú. pero se prefiere cuando tienes muestras de DNA muy pequeñas, o sea, de menos de 100 pares de bases. ¿Eran pares o eran kilobases? No, eran pares Eran de pares de bases. bases. Eran pares de 100 bases. pares de bases. Menos de 100 pares de bases puedes usar un gel de poliacrilamida. Más de eso, usas los geles de Aparte agarosa, porque el gel de poliacrilamida tiene un entramado mucho más denso, entonces es mucho más difícil que pase. Entonces algo pequeñito pues es bueno para la poliacrilamida. Pues sí. Y también, bueno, también depende, o sea, la agarosa puedes cambiar la concentración de agarosa que le pongas el porcentaje. Sí. Y o sea, entre más le pongas, igual los polos van a ser más chiquitos. Correcto. Entre menos, pues va a ser más Pero me grandes. parece que Igual uno de con- los máximos que a nosotros nos enseñaron era el 3%. Y el 3% era de 450, no, de 150 a 450. Yo nunca hice de 3%. Yo lo máximo que hice fue de 1.5. Ah, ok. De 1 punto... El de agarosa. Sí, sí. Y de poliacrilamida los hacía el poliacrilamida 12%, creo. Ok. Bueno, ¿otra técnica que hayas hecho, Alan? Bueno, esa va de la mano con dos que aprendí, que es ensayo de proteínas secretadas, que también se usa un gel de poliacrilamida, y el Western Blot. Ok. Esas fueron las últimas 2 técnicas que utilicé y estaban chidas. Al ser las últimas, ¿no consideraste que fueron las que más tuviste El Western, problemas? tuve muchos problemas con el Western, más que nada algunas veces por reactivos, que es muy común, o sea, es muy común en cualquier laboratorio. Si No estás tener haciendo reactivos. No, sí tenerlos, pero a veces, digamos, un reactivo falla. Pero, o sea, por ejemplo, para hacer un gel de poliacrilamida necesitas como 8 reactivos. O sea, de agarosa es muy sencillo, literal es agarosa con agua y Y, ta- y ya, ¿no? sí. Pero los geles de poliacrilamida sí son muchos reactivos que tienes que utilizar. Y dura mucho más que la Y de agarosa. tardas mucho a mí al principio no me gustaba porque era como que muy castroso y Sí, era mejor, ensamblar con los... era mejor tu gelecito de o sea, agarosa. lo pongo y listo. Que no le entre aire porque el Ajá. oxígeno evita que Evita se la polimerice. polimerización. Los primeros geles a mí me da miedo hacerlo solo. Ya después, como después del 40º gel, ya es como, ya aquí, ¿no? Pero digamos que son 8 reactivos y si no te sales como que cambias un reactivo, pero no era ese, era este. Entonces como que, o cuál será, o ya cambié todo y no me y sigue sin salirme. Son cosas que de por sí pasan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces con eso sí perdí mucho tiempo. Y Western sí es la técnica que más larga que he hecho. No me tardaba como... Al principio me tardaba 3 días, pero porque los pasos los cambiaba mucho, después los puede hacer como en 2 días. Pero lo único malo, o lo más malo del Western es que como que son muchísimos pasos. Y ya digamos que el día que lo quieres checar y no salió nada, o sea, no te La sale, detección, ajá. es como que desde el inicio, ¿no? Otros 3 días. Ala. Entonces era como... Y aparte sí te quitaba mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos que ese era el... Pero afortunadamente, bueno, no sé, yo tenía mucha suerte porque como que siempre me salían. O sea, al principio no me salían por los reactivos, pero una vez que me empezaron a salir, ya siempre me salieron. O sea, sí Tenías mano santa, como dicen. tenía mano santa, la verdad. Y, o sea, la neta estaba chido porque literal eso lo estaba haciendo en enero, o sea, y entre trámites en febrero o marzo, entonces... O sea, te salió luego. Sí. No, diciembre, enero hice westerns. Oye, ¿te dio tiempo de agregar los resultados del Western a tu tesis o ya no los agregaste? Sí los agregué. En la tesis que entregué en nuestra universidad faltaron todavía algunas figuras de westerns, porque hice como muchísimos westerns, pero solo enseñé poquitos. Pero las otras sí las voy a agregar. Ah, porque tengo que mandar la otra A la UNAM. A la UNAM, que todavía no lo he hecho. Pero- Que el profesor te estuvo ahí tanto tiempo valorando todo y tú no le has regresado. sus- Pero- Profesor, lo si único está que viendo le esto, sirve. Alan anda aquí. Y no está haciendo nada, ¿eh? Todavía tengo que mandar. Solo se agregar unas figuritas, son como otras 6 que me hacen falta. ¿No tienes límite de fecha para entregarlo? O
sea, me dijo, no, pues cuando pueda. Pero pues eso le sirve a tu doctor, ¿no? Pues todavía no tienen a alguien que empiece con el tema. Hasta que llegue, cuando ya llegue alguien que va a retomar mi tema, Ya te lo van a pedir. ya me lo van a pedir. Vamos a retomar su tema. Vamos a retomar su tema, de hecho. Pues, ya para pues terminar con esta parte de Sí. cómo fue tu bueno, el proyecto de la tesis y todo eso. Mi cachito, ¿no? ¿Qué? Mi cachito de proyecto. ¿Qué chiste de proyecto? ¿Tu proyectito? casita. No, pero te digo, o sea, al final de cuentas Bueno, fue sí. mucho más de lo que hemos hecho nosotros. Sí, de hecho, yo en licenciatura creo que la mejor técnica que hice, y ni siquiera si se le puede llamar técnica, fue un conteo de parásitos. Pues a la Con otra cámara de clase, ¿no? Neubauer. ¿Eh? Fue lo mejor que hicimos. Creo que fue el pase de nitrógeno, ajá, de nitrógeno líquido. De hecho, creo que hicimos más PCRs en el servicio social que durante Creo la que ni tesis hice de una licenciatura. PCR o una, lo mucho, en la licenciatura en tesis. Ah, no, sí hicimos. Sí Tuvimos hicimos. que caracterizarte, creo, sí. Ya, pero sí hicimos muchas más en el Sí. servicio. Y Bueno. electroforestas. ¿Cómo fue? Pues, o sea, cuéntanos de tu experiencia a la hora de llegar ahí, porque pues al final de cuentas, como dices, pues llegas de una institución donde a lo mejor no has aprendido lo que los que vienen de otra escuela ya han aprendido, ese tipo de Ok. cosas. El doctor con quien estuviste estaba al pendiente de ti, no estaba pendiente de ti, tuviste que buscar tú por tu parte, o era como de, es que quiero que tú lo aprendas, busca el protocolo tú, o propon algo, o literalmente era como, como otros que es como, de, ah, mira, voy a estar ahí y te voy a decir qué hacer. ¿Cómo era? Pues cuando recién llegué, obviamente vi el laboratorio y fue como, el laboratorio Está bonito. gigante, Estaba o sea, gigante, ¿no? gigantesco, o sea, ¿Nos había una- podrías dar un tamaño promedio? pues no sé, como, es que este estudio es bastante grande, entonces. Era grande, era Ay, grande, ay, ay. era grande. No, no es el tamaño como Como tal. de aquí a la mesa de billar. Creo que de aquí al hockey de mesa. Oye, Ah. pero el hockey de mesa ya está bastante lejos, ¿eh? Sí. Pues está casi junto a la fuente de soda, ¿no? Ah, Pero no llegaba hasta la fuente de soda. Ah, no, hasta la fuente Ah, de no. soda. ah, es que si Está- llegaste a está la... chiquito, sí, está chiquito. No, mediano. Normal, ¿no? Porque la fuente de soda sí está muy grande. Muy, Como muy un- lejos. Ya casi ni la veo. desde Como un acá. 10% de este estudio, ¿no? Ah, ok, ok. De hecho, para gente que no lo sepa, lo grabamos en un Walmart. La madre. De hecho, ahorita nos van a venir a correr. Exacto. El punto es que, o sea, lo vi. También lo que me sorprendió fue que, pues, nosotros en la universidad, pues, nosotros limpiamos nuestras probetas, ¿no? Todo. Y ahí había una persona que te limpiaba las cosas. Y una persona que te hacía tus reactivos. Eran y- los de servicio. No, era una persona literal que su puesto era lavarte Un lavarte técnico bien hecho y derecho. Ajá. Y otra persona que hacía los medios. O sea, yo al principio decía, yo tengo que lavar mis medios. Pero no, o sea, Mm. literal, ellos solo se preocupan porque ten todo, haz tu investigación. Y eso está muy chido. No, Alan decía, medio. eso ahorra un buen de tiempo. Nada, los puta, medios, sí, eso te ahorra muchísimo Me tiempo, imagino que sí. Lo de muchísimo. los medios es terrible, ¿verdad? Obviamente, Hacer por los medios de ejemplo, agarrarse es los geles de horrible. policrimida, esos yo los hacía, ¿no? Pero Sí. porque ya es algo más avanzado. Pero nosotros usamos medio LB, que era el medio que lo Ah, usamos eso todos que te ahí. lo hicieran. Y eso, es hermoso. sí, y que te lavaran las cosas era también más chido. Ah, sí, de hecho. El punto es que al principio mi doctor siempre estuvo ahí porque él siempre estaba en el laboratorio. Entonces al principio, bueno, como les comenté, yo llegué creo que en diciembre, como una semana ponle, pero llegué bien el 10 de enero de 2021. Ajá. ¿Quién es este? Estamos en 2023. Llegaste en el 2022. Ah, no, 10 de enero de 2022. Sí. De 2022. Y cuando yo llegué, como por la pandemia todavía estaba ahí, solo habían como gente de posgrado, ¿no? De doctorado y de maestría. ¿Mm? De la licenciatura literalmente solo era yo. Entonces, yo al principio sí, como les dije, como me sentía muy inexperto, ¿no? Más que nada, pues llevaba 2 años sin hacer nada y lo poquito que había hecho no era suficiente como para ya entrar a un laboratorio así, ¿no? Pero el doctor siempre fue muy atento al principio. Siempre como que me decía cómo hacer las cosas. Como que él me daba los protocolos y me decía, haz así, así, así. Y yo lo hacía. Y ya él decía, ok, eso estuvo bien, eso estuvo mal. Como que era yo, pero él siempre estaba ahí al principio. Ya después, cuando yo ya tenía más manos, Te dejaba solo. ya me daba el protocolo y ya yo lo hacía. Pero tuve mucho apoyo de la gente que Los otros compañeros. estudiantes, ajá. entonces. Tanto los de doctorado, específicamente a una Steph, te mando un saludo. Ella, Saludos sí, a Steph. gracias a ella aprendí a hacer western. O sea, ella me enseñó muchas técnicas y siempre que tenía una duda, ella me ayudó. Te enseñó los tips legendarios que siempre existen en los laboratorios. Como, mira, esto. Sí, sí. Marca que lo hagan así, pero Sí. hazlo así. Sí, Pero- justo, o sea, ella, o sea, como era un proceso tan largo, hacer, por ejemplo, cuesta 3 días, ella me daba tips en cada fase. Para que, es que, digamos que al final te salía lo que el resultado chido, pero la imagen estaba fea, entonces no te sirve de nada tener un resultado. O sea, sí te sirve, pero es como, ok, ya tengo mi resultado chido, tengo que hacer ahora que sea bonito, Sí, sí. porque va a ir para la tesis, o en sus casos para artículos y así. Entonces ella me ayudó mucho a tener esa visión de siempre hacer las cosas muy, muy bien. Para que se vea. Como si el que voy a hacer ahorita, yo sé que voy a Ya tengo que- fuera. yo sé que tengo que repetirlos porque, pues, por réplica y todo, pero siempre hago cada experimento como si ese ya fuera, para cuando la imagen salga, ya salga bonita.
Ya no tengas que estar Y lo- preocupando de si te sale el que Ajá, viene o porque no. ya tengo una imagen bonita, ¿no? Correcto. Solo lo otro solo es para que el resultado coincida. Pero si la imagen bonita ya la tengo, ahí está. Entonces ya después, Y si no, la photoshopeas. es un delito. ¿Sabías que la doctora Shelley nos contó que en el Simvestab había gente que, obviamente gente que sacaron del Simvestab, ¿no? Que para alterar geles de electroforesis era Western Blot, ¿qué eran? Eran geles. Eran geles, cuando marcaba bandas que no debían de estar ahí las bandas, cortaban pedacitos de tiras o de otros geles y lo ponían ahí para que así cuando saliera la foto, Eso está- pues no apareciera. Obviamente cuando se daban cuenta, pues... Pues ya, los bye. corrían, era ilegal hacer eso. Sí hay softwares que te ayudan a mejorar Ajá. tu... De hecho, conozco uno. De hecho se llama Photoshop. Aquí está. que te ayudan a mejorar, por ejemplo, si una bandita te salieron así chuecas, pues enderezarlas nada más. Oye, eso está ya medio raro, ¿eh? No, te no, voy a o sea, mentir. eso es legal, o sea, sí, que se puedan como que enderezar. Ajá. O sea, de que no es el resultado de los malos, sino que salieron como que chuequitos, ¿no? O sea, no así, sino que como que así, y es como que lo sube tantito nada más, ¿no? Pero no, o sea, si te sale una banda que no te Tú, quería salir, tú eres pro de cucharear datos. ¿escucharía datos? ¿Qué escucharía datos? Eso, como que tus datos, pues No, ponerlos o sea, bonitos. obviamente cuando a mí me salió algo chueco y así, yo preferí volver a hacerlo. Pero también a veces, o sea, entiendo si no tienes, si tampoco es gastar reactivos a lo pendejo, ¿no? Sí. O el tiempo, en mi caso el tiempo siempre fue un problema para mí. Porque, o sea, yo literal me eché un año no hice nada por la pandemia, luego me eché otro año y luego aparte había una prórroga. O sea, yo iba así de cabrón, ya, ven llevas en la ya última. ven a Veracruz a presentar lo que tengas porque ya es mucho, ¿no? Sí, sí. Que de hecho, o sea, todavía me hicieron falta muchísimas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Pero ya con lo que hice ya era como, ya cabrón, ya regrésate, güey, ya tienes que graduarte, ¿no? Por cierto, hoy pagué ayer pagué mi título ya. Oficialmente ingeniero en biotecnología. Ya pronto va a llegar. Felicidades, Alan. Pero gracias. Pero sí, resumiendo, al principio sí estaban conmigo, después es algo muy, tú estás solo ya, o sea, ya, una vez que sabes dónde están cada cosa, ya estás solo, o sea, ya te dejan solo en el laboratorio. Porque uno, eso quiere decir que ya confían en ti, de que ya no vas a hacer locuras. Y independiente de si no está el doctor, pues siempre puedes preguntarle a alguien. En caso, a mí me tocó un laboratorio donde literal eran muy chidos. O sea, no te tocó ningún laboratorio tóxico. No, eran muy chidos. O sea, si podía, sí me preguntarle a quien sea y quien sea me podía. Y igual, cuando yo ya llevaba más tiempo y ha llegado un nuevo de licenciatura o algo así, o alguien que de la Tú le licenciatura, votabas paro. yo le podía ayudar, no tenía que ya había usado. Porque yo tenía dos compañeros que literal el doctor era tutor de los tres, pero yo como he llegado 2 meses antes, pues yo iba siempre como que adelantado, ¿no? En técnicas, en aprenderlas. Entonces ya después de que yo las aprendía, yo les ayudaba a ellos con sus técnicas. Entonces siempre es como muy cooperativo todo. Entonces Había buen ambiente. había un ambiente muy chido de aprendizaje. Ok. Raymond, ¿tienes alguna última pregunta o quieres que pasemos a la siguiente sección? Pues nada más, ¿cómo te visualizas a futuro? ¿Cuál es tu plan, Uy, Alan? la pregunta, ¿eh? La pregunta. ¿Cuál O es, sea, ¿Cuál es el siguiente destino para la investigación de Alan Para Sajid Rosete Rosete. Rueda? Pues mira, al principio yo siempre lo he dicho que todos, o sea, se recordarán cuando preguntaban, ¿ustedes qué quieren hacer en los salones? Sí. Y todos levantamos la mano con investigación, ¿no? Sí. Todos yo voy a investigar, ¿no? Sí. Pero poquito a poquito, cuando te vas dando cuenta de cómo está la investigación, particularmente en México, pues, digamos que hace 2 años estaba seguro que iba la investigación 100%. Ahora no lo sé. O sea, ahora no sé si vale la pena, pero dependiendo de qué es lo que tú busques en la vida, ¿no? Sí. Hay muchos factores, pero digamos que hasta el momento no sé si quiero dedicarme a la investigación. Sé que una maestría sí la quiero hacer, doctorado no sé. Eso lo decidirá el Alan de unos 3 años después, ¿no? Es su problema, ¿no? Ese es el problema de él, ¿no? Yo ahorita solo estoy ya recién graduado, ya llevo como un mes sin hacer nada. Bueno, o sea, sí hago cosas, ¿no? Pero ya terminé mi tesis, no estoy trabajando ni estudiando. Entonces, lo que quiero hacer es como que ganar más experiencia. O sea, ahorita estuve en el área de microbiología molecular, que me gustó, pero si recordarán les dije que a mí me gustaba la parte molecular, no tanto la microbiología. Sí, ¿no? no tanto micro. Entonces, como que quiero ampliar mi horizonte, no quiero como que casarme con la primera área con la que trabajo, que me gustó mucho, pero quiero ver otras áreas, ¿no? Me interesa mucho el área biomédica también me interesa. ¿Inmunología? ¿Te gustaría pasarlo por acá un poquito? Me gusta, no sé casi nada, sé muy poquito de inmunología, me gusta, Ah, pero se te daría bien, yo creo. pero sí quiero ver como que otras áreas, ¿no? También la genómica me interesa, Ok. la genética. ¿La proteómica? Más, no tanto, ¿eh? Más la genética, la genómica, pero más como que alrededor del área clínica. Eso me interesa. Más que ahorita solo estoy trabajando con bacterias. Me interesa como que checarlo, ¿no? O sea, trabajar con ello. Igual y no me termina gustando, ¿no? Pero es lo que yo quiero descubrir. O sea, no quiero como que, ok, microbiología molecular para toda la vida, ¿no? Ya, Eso sí. no. Entonces, como que primero quiero ver eso, o sea, checar todo eso y después decidir, ok,
va a ser de esto y esto. Y después ahí veremos Lo qué que se pasa, vea. lo que salga. Así como dijiste que te gustaría, o sea, diste distintas áreas, me gustaría, si dijeras si te gustaría cambiar, o sea, pues es que sí, pero me gustaría que lo dijeras. De bacterias, ¿te gustaría saltar a virus, hongos? ¿Te gustaría saltar a algún Los otro? hongos no, es que sí, la microbiología no me llama tanto, ¿eh? O sea, me gustan las bacterias, Sí. pero igual y con virus estaría chido. Con hongos no me veo, la verdad. Hongos jamás. O sea, nunca digas nunca, ¿no? Pero, o sea, no. O sea, como que pasarme de bacterias a hongos o a virus sería como seguir la misma área, ¿no? Sí, totalmente. O sea, quiero que mi siguiente salto sea un área completamente diferente. Distinta. Lo único que quiero que todas mis áreas tengan en común es la parte molecular, que es lo que a mí me gusta. No, es como pues, que súper bien. bueno, lo que a mí me gusta. Sí, claro. O sea, no voy a pasarme a, no sé, dime un área. No te vas a pasar al área de plantas, por ejemplo. Ajá, exacto, porque las plantas están chidas, pero no me gustan a mí. Está más lejos de tu tema. Exacto. Y pues nada, adelante, deseamos todo el éxito que me parece Gracias. que si lo logra, que se volvería uno de los científicos más completos dentro del área de biología molecular, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Porque luego Yo le es- veo futuro a ese joven. Luego es uno de ¿Quién los sabe, eh? Luego es uno de los problemas de los científicos actuales, investigadores actuales, que como dice Alan, están casados con un área porque desde ahí empezaron en la licenciatura y hasta la fecha están así. Y los doctores, a mi parecer, que más respeto, como la doctora Shelley, son personas que saltaron. O sea, sí, te das cuenta, empezaron con parásitos, a lo mejor saltaron a virus, y después saltaron quizás de biología a inmunología, y después, o sea, ¿sabes? Tuvieron toda esa parte. Ujú, todo. Pero pues nada, Alan, te deseamos el mayor éxito y ojalá que sí puedas conseguir todo eso. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, quiero hacer un paréntesis que también, o sea, si mucha gente, Hacemos paréntesis. paréntesis, o sea, se queda con lo primero que encontró, pues tampoco está mal, ¿no? Se especializan al fin y al cabo. Ajá, o sea, ¿no? por ejemplo, tengo compañeros que en mi laboratorio que como que sí les gustó mucho eso, ¿no? Y, o sea, igual y si a mí me hubiera así encantado, así de, güey, que esto estaba muy chido, igual me hubiera quedado también en esa área, ¿no? Pero si no estoy tan encantado, quiere decir que esa no es tanto mía. Igual en la siguiente área que elija, o en la siguiente línea de investigación, ahí sí me enamoro, ¿no? Que te digo, esto sí me gustó mucho, pero no es como, no sentí eso de... quiero La ser chispa, doctor. la chispa. Exactamente, pero son muy afortunados los que desde que llegan y la encuentran es como, está chido, ¿no? Sí, O la sea, verdad, sí. O sea, de que desde el principio la encontraste, ¿no? Yo te voy a mentir que a mi parecer, me gusta la ciencia. Ya algún día tenemos una plática sobre esto, pero creo que dentro de la ciencia lo que más me gusta es la inmunología. ¿A ti, Raymond? Me gusta la biología molecular. Pues Y mira, ninguno también creo que... aquí tenemos todavía no me entonces defino. Pues mucho. va muy de la mano, inmunología y biología molecular. Sí, van de muy hecho, de la eso mano. como que lo dejan en claro. Y pues nada, para el público eso es un poquito sobre qué trabajó nuestro compañero Alan, que a pesar de que suena muy complejo, Eso fue lo que soñé. eso fue la Oye, tesis que ¿y se qué pasó rodó. cuando despertaste? Dice que estabas en el hospital. Sin piernas, ¿no? Exacto. Eso fue lo que fue el tema de tesis de licenciatura de Alan. Así que no me imagino lo ambicioso que va a ser su tesis si es que decide estudiar un posgrado. Así que te animamos para que lo hagas, Alan. Gracias, compadre. Y pues, Raymond, pasamos a la siguiente sección. Ok, nuestra sección del animal del día. Ok, Tú vas a cerrar los ojos, te voy a pasar un animal y lo vas a tocar. ok. Y tienes que Y decir qué adivina. es. Ajá. Adivina ok. si es venenoso o no. A ver, cierra los ojos, cierra los ojos. Si empieza a dar sueño y después de que me mordió es que es venenoso. Cierra los ojos, de verdad. O sea, ¿en serio? Sí, de verdad. Cierra los ojos. Ok. A ver, no lo abras. Ramón, tú controla esto. ¿Va? Cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Listo? Güey, esto no Ya, me está shh. gustando. ¿Lo puedo agarrar así? ¿Sí? Güey, aguanta, güey. Cuidado, Es un pinche cuidado, peluche, ¿no? No, no, no. ¡A la verga, pendejo! Ya, güey. Ya abrí los ojos, güey. Güey, o sea, yo sabía que no había nada, pero... Y voy a sacar un pinche cocodrilo, güey. Ok, bueno, ya. Regresamos. Al animal Ahora del sí. día. Ah, esto fue una Alan. mamada, o sea, esto no era de la sección. No, esa no era la sección. Es meramente teórico. Ok. Mira, O aquí, Como no de hecho, tenemos- aquí hay una imagen del animal del día. ¿La estás Ah, viendo, Alan? ¿La Así puedes se ve. observar? Quiero que salga aquí, güey. Ah, ok, ahí va a estar. ahí lo ponemos. ¿O quieres que bien. aparezca en otro lado? No, aquí. Ok, ahí va a aparecer. Vale. Bueno, Alan, ¿has escuchado hablar del cara a cara? ¿Del qué? Cara a cara. Caracal. Cara a cara. Cara a cara. Ah, es cuando dos boxeadores te hacen cara a cara, ¿no? Vamos a hacer un cara a cara y agarran y empiezan a hacer un animal. A ver, no sé qué es el cara a cara. Luigi, ¿tú has escuchado hablar del cara a cara? ¿Sí? Hace unos 5 segundos. Es que ¿Aquí? Ramón está inventando nombres. ya. Ramón siempre llega e inventa nombres, ¿eh? Ayer dijo que había un dugón. Y eso no existe. Bueno, No Sí. conoces el dugón tampoco, ¿verdad? No conozco lo que Ramón está inventando. claramente. Arriba. ¿Qué es el cara a cara? A ver, pero antes de que empiece, adivinemos. Yo apuesto que es un ave. ¿Tú? Sí son una ave, pero yo sí siento que es como un tipo roedor, como tipo... ¿cómo se llaman estos? Rey Julien, ¿cómo?
Lémures. Lémur. Como un tipo lémur de ese tipo de... Un marsupial o algo así. Dijo como 3, dijo como 4. Dije tres cosas diferentes, ¿no? No, una bacteria, no, un parásito, sí, Es eso. una bacteria lémur marsupial. Ese peg, ¿no? No, yo digo que es como un roedor, así como chiquito. Yo apuesto que es un ave, ¿qué es, Remo? Mira, yo Pues- también quería que era un ave, pero como tú lo dijiste, me fui Te la por- robé, te la robé. Ok, pues como dijo no existe. Ah, es cierto, sí. Es una Es un alebrije. Es un Pokémon. Es un ave. Es una ave. Te la Ya sé. habíamos leído, ¿no? Estás leyendo. No. Oye, ahí Ah, tiene, está leyendo de la lab, güey. Podría, pero no. Bueno, es un ave que también se le puede llamar carancho, caraira, o bueno, caracara, nombre científico. Bueno, en este caso me voy a enfocar en el caracara norteño. No sé si lo puedo poner. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo que Para caracara no voltear norteño? para acá. Ya entendí. para guiarme un poco. Sí, ya El entendí. caracara norteño, nombre científico, caracara queriway. Ok. Este es un ave que pertenece a la familia falconiforme, es decir, es pariente de los halcones. Y pues esta es nativa del continente americano. Hay varias especies de ¿Ahí en caracaras. México? Sí. De hecho, ahorita les tengo un dato curioso sobre el caracara aquí en ¿Qué México. pasa el cara a cara, no? Es nuestro invitado especial. En específico, esta especie la vamos a encontrar en lo que es México, Centroamérica, también en las islas del Caribe Ok. y la parte norte de Sudamérica. También puede llegar a Estados Unidos, pero principalmente lo vamos a encontrar en Colombia, este centro. Venezuela. Ajá, Colombia, Venezuela, esas partes. Belice. Norte de Sudamérica y sur de Norteamérica. Haití, También. Jamaica, en Puerto las islas. Rico, Francia, exactamente. Francia. las La verdad, Francia. Honduras francesas. Egipto. Continuamos. Bueno, esta ave, tamaño aproximadamente llega a los 58 centímetros, pesa poquito, casi A ver, Alan, 1.3 hace kilos. unos 58 centímetros, ahí márcalos. Ok. Márcalos así. ¿Cuántos son? Esos son 58 No, centímetros. sí, más o menos, ¿no? Es como una de 30 centímetros. No, como esto, yo digo. No, yo diría que es más, ¿no? Yo diría que es con 58 centímetros son como esto. En cámara, como esto. ¿No? Ahora me imagino que lo acostado. No, es mucho. Güey. Pues una regla es como acá. Más chiquito. Oh, y según- No, no es como ahí. Según las matemáticas, ¿cuántos gramos exactamente son poquito? O sea, dijiste poquito, pero ¿cuánto? Ah, dije el peso. Dije perdón. entre 1 y No estoy poniendo 1.3 atención. kilogramos. ¿Cuánto? 1 y 1.3 kilos. Ah, kilogramos. Ah, yo Kilos, entendí kilos. gramos. Al final de cuentas es un ave y pues necesita volar. Sí, pues sí, no. Entonces, su envergadura puede ser hasta de 1.2 metros. En realidad está grande. Me estás albureando. Te este está- cabrón. te está albureando tamaño este de cabrón. ala. Te Dale. está albureando, Alan. ¿Cómo se ve? Me Bueno, invitaste a su aquí, podcast, tú ya lo pero- viste, ¿no? Tú ya lo Para viste. burlarte. Acá está. Para que lo visualicen. Sí, yo lo estoy viendo ahorita. ¿Y Tu cómo- plumaje es color. ¿verdad? Está ahí. Ahí está. Cuidado, Está bueno, ¿no? No se mueve, no sé por qué. güey. Parece una imagen, ¿no? Plumaje color negro con pecho y cuello color blanco. Su cara y sus patas son amarillas, muy amarillas. Y aunque pues es un ave cazadora como los halcones, en realidad casi no vuela. Le gusta más andar corriendo un poco. O sea, no es que corra todo el tiempo, sino que tiene un vuelo lento más bien. Entonces no es como que buena cazadora volando. Ok. Come pues animales pequeños y todo ese tipo de cosas. Les digo, tiene patas largas y puede encontrarse en grupos de hasta 10 ejemplares. En realidad es muy, ¿cómo se dice? Es muy sociable esta ave. ¿Se puede tener de mascota? No, pero No, creo güey. que, es que no me acuerdo si era aquí, o sea, aquí en el, en el Paso Aquí del el Río. estudio, ¿no? Aquí en el estudio. Es que el estudio es muy grande. Güey, es que de hecho me hicieron volar a Los Ángeles para grabar esto, entonces. Bro, no hemos dicho en dónde grabamos Ah, el estudio, puta pero... madre. Güey, vamos a tener que cambiarlo. Ya nos doxearon, güey. Ya los descubrí. Los Ángeles, Orizaba. Los Ángeles Orizaba, Los Ángeles Orizaba. Ok, y pues puede anidar en árboles, cactus y todo eso. El dato interesante, necesito ver la fecha. 1960. En 1960 hubo un ornitólogo. Bueno, en esa época, obviamente antes de 1960. Ah, los que investigan los ornitorrincos. Exactamente. Se llamaba Rafael Martín del Campo. Era un ornitólogo mexicano. En esa época se publicaron varios de sus escritos y sus diarios en los que él sugería que en realidad el ave que originó el El Big Bang. escudo era un caracol. que originó el Big Bang, güey. No, el ave que originó la idea del escudo de México no era un águila real, Fue un sino un caracara. caracara norteño. O sea, nos engañamos. Vimos Es engañados su todo este propuesta. tiempo. ¿Por qué? Porque él analizó diferentes... Son muy Y se parecidos. estaba comiendo un 100 pies, ¿no? En lugar de las de- No, de hecho no se parecen nada. Y de hecho ni siquiera son águilas. Pero él estudió como Y no, los estaba, y escudos- no estaba parando un nopal, ¿no?
él estudiaba los escudos así de, pues, las culturas antiguas y se dio cuenta que en realidad lo que representaban, pues, no eran águilas, eran caracaras. Por eso él Ok. sugiere, o sea, no es como que afirma y diga, no manches, siempre nos ha engañado. O sea, de que sino en que la- él sugiere. En el escudo que él vio antiguo se parecía más a un caracara que a un águila. Es lo que se Ves que al final de cuentas el escudo, pues, nace de un mito Sí, ya de está. cómo se formó. Exacto. Ya Entonces, ha habido muchísimos escudos. Sí. Sí. Pero entonces, al final de cuentas, lo que Te originó lo el inventaste escudo bien actual- salvaje, ¿va? No era el águila, Yo sino por el querer caracara. participar hablo, ¿no? Exacto, pero ni modo. No, al final de cuentas, pues obviamente actualmente, pues ya, es el águila y sabemos que es el águila real y no vas a decir, oye, eso tiene cara de águila porque obviamente es un águila, pero Ok. originalmente él sugiere que era el caracara el que estaba ahí. Ok. ¿Tú en qué decides creer, Alan? Yo digo que era un caracara. Yo también quiero creer que es un caracara y que es un 100 pies lo que estaba comiendo. Y estaba parado, ¿eh? En una huehuete. Huehuete. Bueno, Alan, pregunta sobre el animal del día. Preguntas, ¿por qué eligieron ese animal? Yo no lo elegí. No, pues le estoy Para Ramón, hacia Raymond. Al doctor Raymond. Al ornitorro. Al ornitorro. ¿Qué Al te hizo ornitorro. recordar? Al otorrinolaringólogo. Al otorrino. ¿Qué te hizo relacionar al caracara con Alan? Ajá, ¿qué te hizo pensar que Alan era un caracara? Su cara amarilla. Que sí, parece caracara, ¿no? No tengo ni idea cómo se ven, pero se Ya- deben de ver así, ¿no? Que hoy viene de blanco y negro, igual que el caracara. Oh, igual que una cebra. No, es que de hecho casi siempre traigo mamíferos. Y la otra vez Luigi me dijo, deberías traer un ave o Deberías otro traer tipo un de animal". anfibio. Oh. De hecho, tengo un anfibio Es- que puedo traer. Literal traer, ¿no? Ya los vamos a empezar a traer para el público, ¿no? Porque creo que Alan no es la primera persona que cree que traemos al animal, La ¿verdad? próxima vamos a grabar esta sección en De el Paseo hecho, del Río. o sea, con su laboratorio trabajan con péptidos antimicrobianos también, ¿no? No. Bueno, pues si un día traen a alguien de inmuno y hablan de péptidos antimicrobianos, pueden hablar es que su animal sea como una rana, que es... Ya. Sí, bro. Nosotros proponemos los temas. Perdón, güey. Es cierto. Y bien pendejeado, güey. No es cierto. No, Al no público- metas tu cuchara, cabrón. Para el público, Alan y yo nos conocemos de hace años, Güey, ¿no? yo nos acabamos de conocer en la mañana, güey. No sé qué pedo con este cabrón, güey. Nos dijeron, oye, este chico estudiaba aquí. Dije, Sí. bueno. Nos conocemos de años, Qué así falta que de respeto, güey. Vengo aquí desde Estados Unidos, güey. yo les puedo decir las cantidades de veces que Alan me ha faltado el respeto en un videojuego, pero para no meter el tema del videojuego no vamos a hablar sobre LOL. Bueno, No hablen de... Ahora es que Lo según dijo, yo lo los dijo. videojuegos... dijo la 44. Los videojuegos son para pendejos, no te entiendes. Ah, no, es cierto. No me ponen Ven, cada vez se pone peor este podcast. Más funable. Pasemos a la siguiente sección. Bueno, bueno, ¿Sí? ¿No quieres seguir hablando del caracara? Ah, no, ya acabé. oye, ¿se ¿Por qué pueden ya decir se palabras pregunta? antisonantes? Sí, pero no puedes decir la N-word ni la No, H-word. No puedo decir palabras antisonantes. Ah, no puedes decir palabras puedo, mira. No puedes decir palabras esdrújulas. O sea, puedo decir la palabra No. caracoles. Ah, sí, sí. No vayas No a hacer que manches. nos cancelen. Ahorita No, lo obviamente no. silencias ahí. Oye, Pero es que yo a veces... Alan, o sea, con no- todo respeto, no quiero- ya te estás pasando de suavicremas. Es que ves que dicen que los veracruzanos son medio mal hablados, ¿no? Ajá. Pero, o sea, no es ser groseros ni es mucha grosería, sino que al hablar decimos como pinche. ¿Quiénes? Los jarochos. Es lo que me han Sí, sabes dicho, que hay ¿no? una teoría. ¿Quién fue? No me acuerdo cuándo te la dije. Que la gente que es grosera al hablar en su léxico, como tiene un vocabulario más extenso, se considera personas que son más inteligentes. O sea, es un pretexto del por qué eres bien pinche grosero, ¿no? Sí. O sea, buscó una solución. O sea, de hecho, no exacto. existe. No, Nadie ha En dicho lugar de eso. querer cambiar, güey, busca pretextos. La teoría base, o sea, parte de una investigación neurolingüística que supone que la gente inteligente a veces necesita más palabras para expresar más emociones. Entonces, ya sean aprendiendo otros idiomas o incluso cuando la persona inteligente no tiene acceso a aprender otro idioma, suele inventar palabras. Entonces, a veces la gente que inventa palabras o insultos suele ser gente más inteligente. Como Ramón con el cara a cara, ¿no? Como Ramón con el cara a cara. De hecho, es un insulto. Entonces, la gente que insulta está comprobado que es un poco, o sea, tiende pues, no sé si inteligencia, pero sí a querer tener un léxico más amplio con el cual expresarse. Pero eso dice la teoría. Sí. Así como la teoría de Alan decía Ay, no se que llama. E. coli está en el intestino. y no Hombre, es ¿qué cierto. dijo esa tontería, bro? ¿Cómo es este cabrón? Pues, ¿hay algo más dato curioso sobre el cara a cara? No. Ok. Pues pasamos a nuestra última sección del día para ya acabar este podcastito, Alan. Ya vamos a la También recta vengo final. a promocionar un tequila. Echa tu tequila. A ver. Mi nueva marca de tequila. Al público, la siguiente intervención es una publicidad de Alan para promocionar su marca de tequila. Alan, Estoy muy emocionado de contarles esto. Llevo un año trabajando con esto, a ver. pero es un tequila. De hecho, Ese ya es ron con cola, ¿no? No, ese es tequila. O sea, esa es la presentación. Así te lo dan, güey. Y abierto. Y en vaso. Y pronto estará en su Oxxo más cercano. Y está buena.
Está bien culero, güey. Bueno, ese fue el tequila de Ah, Alan. Nada más dinos esta cómo parte, esta parte la cortas. No, nada más dinos cómo se llama el tequila. No cara a cara, güey. El tequila se llama. Güey, de hecho no estaría mal, ¿eh? No, estaría muy Cara a cara y luego el animal, güey, como que. Pues, espera, Y que tu publicidad sea en base a que esa era el águila real del escudo mexicano. Güey, corta esto y, güey, literal podemos hacerlo, güey. No me va a robar la idea, pero. Hay que patentarlo. Hay que patentarlo una vez. Antes de que se publique. esto Si un día también. sale el tequila a la cara, ya pues ya saben. Pues vámonos a la última sección de este día, que es el libro de la semana, Alan. Ok. Como ya te habíamos dicho, cierras los ojos y te pones un libro y tú decides Sí, es verdad. adivinas ¿Cómo qué se- libro en es. braille, ¿no? Adivinas Está qué el libro título. es, ¿listo? Tú controlas otra vez esto, ¿va? Alan, cierra los ojos. Puta por favor. madre. Cierra los ojos. A ver, pon tu mano. ¿Ve? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. A ver, siente. Cuidado, no te voy a Trata de morder. decir qué es. ¿Está pesado? Moby Dick. No, es un clásico. Los 1000 de leguas, algo así. Uy, muy cerca, Alan. Ya puedes abrir. Estuviste muy, muy cerca. Son las. No es eran la las. Biblia, ¿no? No son las. No son. A ver, no es. No es 20.000 leguas de viaje submarino. Ah, y que yo aquí lo me- tenemos. ese era. No, no es, escrito por Julio Verne. Son las 1001 noches. Así que estuviste muy cerca, ¿eh? Dijiste la palabra 1000. De hecho, ese es mi autor favorito. No hay autor de las 1001 noches. Todo por querer convivir, ¿no? Porque No, no es cierto, no lo he leído. hoy traemos dos libros, de hecho, Raymond. ¿Te parece una vez dices tú también el otro libro para que ya empiece a hablar de las peculiaridades que tiene cada uno? Pero ¿Puedo tener el libro? ¿Puedo sostenerlo? Es que, ¿qué crees? Ramón Hijo olvidó de la traer chica. su libro. No, el tuyo, güey. Ah, sí, toma. Ramón olvidó traer su libro al público, así que le pedimos que nos disculpen, pero le van a poner una imagen que tomó una fotografía de su estantería. ¡Tará! Es, El libro de la selva. es verdecito, ¿eh? Oye, Estoy viendo. verde. pero ¿por qué Ramón está alzando las manos y el libro está de este lado? güey? No entiendo. Es güey. cierto, ahí está el libro. No entiendo justo. este cabrón. güey. Oye, Ramón, ¿por qué estás haciendo eso, bro? Es que. Estoy mal. Ya, es que ya me tomé el Estoy yendo tequila. a pedo, güey. Es que el tequila está bueno, güey. El cara a cara está bueno. Está regañón, ¿no? Está bueno el cara a cara. Está regañón. Ajá. Bueno, ¿sabías, Alan, una de las curiosidades de las Oye, no mil? es muy normal que tengan índice, ¿no? No, sí, es muy normal que tengan índice. Casi Debo- todos, Debo de leer, más. casi todos ¿No? los libros tienen índice. Amigo, ¿Es ¿tú cierto? lees? No, de literatura sí, ¿no? Sí, casi todos. Disculpen. De hecho, es de De lo más hecho, la normal que sección es que tengan. yo lea el libro completo aquí en vivo, ¿no? Yo tal vez la reacción del podcast 2 días, ¿no? Ay, qué pedo. Sí, porque yo leo de la verga. güey. Bueno, Dice, sí está bueno. está muy bueno. Alan, ¿tú en qué crees que coinciden o qué tienen en común las 1001 noches y el libro de la selva? Y el libro de la selva. Sí. Hay como que un personaje que está inmerso en un lugar que no corresponde. En parte sí, en este hay un cuento sobre algo así. También en el tuyo. Pero el tuyo es el protagonista de aquí. ¿Qué es género un es ese libro? relato oral. Sí, de hecho, este es el libro que, por así decirlo, popularizó los relatos orales. O sea, Y se para refiere. la gente que no sabe, o sea, yo sí sé, pero para la gente que no sabe, ¿qué es un relato oral? güey? Para el relato oral, así como hay varios tipos de género literario, como lo podría ser el ensayo, la novela, el relato oral es aquella novela que se escribe de manera en la cual tú se la puedas leer a alguien más en voz alta. O sea, como si leyeras un cuento de había hace una vez un Ok. personaje. Eso es un relato oral. O sea, se lee en voz alta. Pero pues obviamente lo puedes leer tú en tu mente. No, si tiene no que se ser lee. en voz alta. De hecho, pues yo creo que las 1001 noches son. Oye, si eres mudo, ¿cómo Ah. funciona ahí? Eso sí lo cortas. Güey, en lugar Eso sí de- hay que censurarlo. Censura las. ¿Qué las dijiste en la grosería, güey? No sabemos. güey. Bueno, para la gente con todo respeto que hable el lenguaje de señas. ¿Sí es lenguaje de señas? Oye, pero no. Bueno, no. Yo pensé Solo fue un chiste. ¿Qué iba a decir? lo mismo. Yo pensé. ¿Qué iba a decir? Díganlo, díganlo. Continúa. Díganlo. ¿Qué era? No, güey. Continúa. Porque era algo muy malo. Es algo malo que hice. Güey, me acuerdo cuando me mandaste a la verga, cuando te sugerí algo chingón. Y dijiste, no, espera, entonces nos encargamos nosotros. Está bien, continuamos entonces con esto. Sí, las 1001 noches. Lo que tienen en común las 1001 noches y el libro de la selva es que Lo que tiene en común eso con mi tesis es que yo te me tardé como 1000 noches en hacerlo. es, de hecho, esta es una tesis, las 1001 noches. Es su tesis. Mi tesis. O sea, a ver, Ustedes la nombraron, ¿no? les doy un ejercicio matemático. ¿Cuántos son 1001 noches en años? Con días. Sí, un año y cuántos meses. A ver, son menos de 3 años. Son 2 Correcto. años, 200 días, 56. No, 256 días.
Son 2 años y cacho, no sé cuánto. Supongo que Alan dijo el número Ah, correcto. no es cierto, yo no sé, lo dije también. Bueno, pero sí son 2 años y cacho. Esos son las 1001 noches. A ver, búscalo igual y si la tiene y quedé como una chingonería. Ahorita lo puedo buscar. Aquí no viene No, en el libro. saca una calculadora y ya, güey. No tengo calculadora, está en mi celular. Bueno, Oye, ¿y si ¿Cuál uno de esos celular? años Si era esto bisiesto? es una GoPro, güey. ¿cuál GoPro es una Sony Canon? Sony Canon. Una Kodiak de rollo. Una cosa de rollo. Bueno, ya, a ver. De Lo hecho, que tenemos un caricaturista que está todo en vivo, güey. sí, como las 1001 noches. Y el libro de la selva es que ambos son una compilación de cuentos. ¿Ok? No es una historia Y continua. las suceden en Asia. Sí, porque es en Medio Oriente, no en la India. El libro de la selva se ambienta en la India. En la India. Las 1001 noches se ambientan en Arabia, específicamente, pues en toda esa parte de... Dubai, ¿no? No, en la parte entre el Cairo, o sea, Egipto. Y Ok. Ay, es que no sabría cuál es la parte más más No hacia la sabes qué Europa que puede ser. inventarte. No, ya no. Bueno, nada. Las 1001 noches, y ahorita Ramón les va a hablar un poquito sobre el libro de la selva. El libro que yo les traigo es de Alma Editorial. Es del que les he estado trayendo últimamente libros. Es muy, muy bueno. Son un poquito cariñosos. Sí, yo les recomendaría que lo compren en Amazon. Es mucho O más sea, barato. ¿por qué dijiste que no había muchos autores? O... Es justo lo que íbamos a decir, porque realmente Las 1001 noches no tiene un autor. O incluso si lo pones, es autor desconocido. Ok. Las 1001 noches, como es un relato oral, en realidad fue un compendio de cuentos que la gente fue juntando. Es como si ahorita un mexicano se pusiera, ¿sabes qué? Voy a juntar todos los mitos y leyendas que existen en México. El de la Llorona, el de la Nahuala. Ajá, que hacen eso. Exacto. Pero estos empezaron a pues compilar los cuentos que se contaban en aquel entonces y se perdió realmente quién fue aquel que lo hizo. Se le atribuye a un francés que fue el primero en hacer la Napoleón, traducción. No, no, fue el primer francés en hacer una Una traducción disculpa. de el idioma árabe, sánscrito, hacia, sí, creo que sí es del sánscrito hacia el idioma francés y de ahí pues ya lo pudieron sacar al inglés, etcétera. De hecho, aquí viene la persona, fue el señor Antoine Galat, el cual se le atribuye la primera traducción en francés. Ahora, Alan, ¿conoces la historia de Aladino y la lámpara mágica? Sí la conozco. ¿Conoces la historia de Sinbad Vi- el marino? Vi la película. Y también la de Simba, esa me gusta. ¿Conoces la historia de Alí Baba y los 40 ladrones? Alibaba. Me suena ese nombre, ¿eh? ¿Conoces la historia de Ábrete, Sésamo? Esa es la Ah, sí. Alí Baba. Ok. ¿Qué crees que tienen en común todas ellas? Todas son del Medio Oriente. Y todas aparecen en las 1001 noches. ¡Tarán! ¿Neta? Sí, todas son originales de las 1001 noches y muchas otras más. De hecho, las 1001 noches a mucho la que la gente... ¿Pero esas son muchos cuentos ahí o...? Son muchos cuentos. De hecho, no hay libro, o sea, ningún libro comercial, ni ni el que puedes encontrar en Fractales. Creo que Alianza tal vez, pero dudo muchísimo. Vas a encontrar un compendio entero. O sea, son tantos cuentos que el libro original llega a ser una cosa monstruosa. Estos solamente son los más populares. Ok. Sí. Pero la gente cree que solo hay novelas y cuentos aquí. Y no, en las 1001 noches hay cuentos cortos, hay chistes, hay ensayos. O sea, realmente es lo que se le ocurrió escribir a la gente en aquel entonces. Es como una antología, ¿no? ¿Es una antología? Sí, podríamos decir que es una antología. De hecho, hay un Pero chiste diferentes personas. de diferentes personajes y todo. Y Sí. de hecho, hay un chiste de un jorobadito que es como el que más me gustó de las 1001 noches. A En el ver, cual échatelo. te va. ¿Listo, no? Va entrando. Va. Mira, la historia va de un jorobadito. Llega a una casa y abren la puerta mal y le pegan y se desmaya. Y creen que lo mataron. Ok. Entonces lo que hacen es que agarran el cadáver del jorobadito y lo sientan en una mesa y se van esas personas. Después los que están en la mesa le da bien denle de comer y se ponen a comer, pero ellos de repente piensan que el jorobado, que ya estaba desmayado, se atragantó y a lo mejor se ahogó y se murió. Entonces, como creen que lo mataron, lo tratan de ir a llevar a otro lugar. Y así, lo suben a unas escaleras, alguien pasa y lo tira. Puerto Orizaba, ¿no? Exacto, Al teleférico, güey. pasa de unas escaleras, se cae de las escaleras, el que lo tiró cree que lo mató y así, al final llega el rey y pues ve a quien cree que lo mató y le dice, no, cuando yo lo encontré ya estaba así. El chiste es que agarran como unos 7, 8 personas que creen que mataron al jorobadito y todas cuentan su situación y explican por qué lo mataron, ¿no? Y ya pues al final el rey decide que como nadie está diciendo la verdad, los va a matar a todos. Pero llega una última persona y cuenta la Todo historia. está desmayado, ¿no? Es que cuenta la verdadera historia del jorobado. Exacto. Él cuenta la verdadera historia del jorobadito. O sea, por qué se desmayó cuando le pegaron con la puerta. Y ya, entonces cuenta esa historia y les dice, ¿y saben qué? El jorobado no está muerto, solo está haciendo la broma. Y entonces en ese Está instante, el dormido para que lo lleven a su cama, ¿no? entonces al final el jorobadito se levanta y ya. Y entonces es una broma, todos se ríen y todo queda perdonado. Y ese es un chiste que se encuentra dentro de las 1001 noches. O sea, no me dio risa, pero se ve que está interesante. Oye, pero un chiste así era muy bueno en el 300 antes de Cristo. Los primeros estandoperos, ¿no? Eran los primeros pero eran jorobaditos.
Y pues nada, todas esas historias son muy diferentes el cuento de Aladdin es muy distinto. ¿Puedo tomar otra Sí, vez? el cuento de Aladdin es muy distinto al que hay en Disney. Por ejemplo, aquí Aladdin, la historia de Aladdin va de esto, sí consigue al genio, sí consigue todo, no hay un límite de deseos, O el sea, genio puede Ramón, hacerlo ¿no? todo. Ramón, Aladín. Aquí Aladdin, el Oye, genio, Ese está mejor que el del Corta eso jorobadito. también, por favor. eh, el genio lo puede hacer absolutamente todo, aquí no hay un límite de deseos. Y realmente el problema es que un vato que trata de engañar, así como en el inicio de la película Aladdin, para que consiga la lámpara para esa persona, cuando se da cuenta que Aladdin ya consiguió a la princesa del sultán, y huele muy rico, ¿eh? Y ya tiene absolutamente todo, le roba la lámpara y ahora desea, por así decirlo, le quita todo, tanto a la princesa como al sultán, como todo. Digo, como ¿cómo se le llama esa cosa? La cúpula donde viven, el palacio, a Aladdin, y Aladdin de nuevo recupera, pues ahora sí que otra vez el palacio. Y de eso va la historia, realmente no es la historia donde sale Jafar y todo. Así sale Jafar, pero Jafar aquí no es como el malo, o sea, realmente el malo es otra persona, el que le trata de engañar a Aladdin. Con respecto a Sinbad el Marino, también son cuentos muy cortos. En Sinbad el Marino, la caricatura, lo pasan mucho más chido, pero pues en teoría es lo mismo. Un vato que se embarca y que es muy aventurero. Y con Ali Baba y los 40 ladrones está muy cool. De hecho, ese me gustaría no contarlo de qué va, porque se me hace uno de los mejores cuentos. Porque va a venir Alibaba, no, al podcast. Ali Baba es bueno, y de hecho ahí viene la legendaria historia de Ábrete Sésamo, que hay muchas referencias a lo largo de toda la literatura. Y pues Sí. nada, recomendamos, de hecho sí, con Patricia, recomendamos la lectura de las 1001 noches. Raymond, ¿qué recomiendas tú con respecto al libro de la selva? Ok. Bueno, el libro de la selva igual es como un recopilatorio de cuentos, pero este sí es de un autor en específico. Su nombre es... déjame... que está raro. Esta persona estoy nació en la inventando, India, Lo pero... estaba googleando ahorita. Libros para no. Nació en la Resumen India, del pero libro de la selva. tiene nacionalidad británica. Ay, ¿dónde está el nombre? Ah, Break. Rudyard Kipling. Esta persona, de hecho, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1907, si no me equivoco. Casi a inicios de que se me El libro de la selva, pues, como en la película de Disney, trata en parte la historia de ¿Igual Mowgli, se que llama es un así el niño. libro de la selva? ¿Mande? ¿Igual se llama así el libro de la selva? ¿O Sí. tiene otro? ¿Sí? Sí, nada más que incluye como que varios cuentos chiquitos. En total hay 8 cuentos. La versión que les mostré aquí es de Fractales, es de la colección Fractales, que me quedaron a ver porque dice íntegro y en realidad le faltan 2 cuentos. Los voy a demandar. Y cabe destacar que las ediciones de Fractales tienen muchas faltas de ortografía. Sí, tiene muchas faltas de ortografía. Ya hemos hablado mucho. Nunca compres un libro de Fractales. Están muy bonitos. Pero mira, estos están más bonitos y son de Alma Pero Editorial y esos muy sí son buena caros. traducción. Prometo no comprar ningún libro de Fractal. Prometo que no Sí. comprar ningún libro. De los 8 cuentos que tiene el libro de la selva, como 4 nada más, si no me equivoco, 4 o 5 están enfocados en la historia de Mowgli, la que todos conocemos, el niño que se perdió en la selva, que lo adoptan los lobos, y que en este caso igual es muy diferente al de Disney, porque, por ejemplo, Balú no es un perezoso no es un vago, sino que es Balú como ¿quién era el oso, no? Sí, el el oso. oso. Balú en realidad es como un maestro que les enseña a los lobos chiquitos, a los lobatos, pues la ley de la selva. Básicamente este libro se Como a Demi, enfoca... ¿no? Demi Lovato. Como Demi Lovato. No, este libro se enfoca en mostrar cómo, pues al menos en la sociedad de la selva, los animales tienen reglas, tienen una ley, se respetan entre ellos, como que tratan de demostrar eso, ¿no? Muestran, por ejemplo, los monos, que en realidad son un pueblo sin ley, que no tienen No está el líder. orangután, ¿no? No sale el orangután. Al final, de hecho, Está spoiler, Shere Khan, el león. sale Shere Khan, pero no es tan chido como el villano de Disney, que El todos lo de- Me da respetan. miedo, güey, aparte del ese león. Ese O tigre sea, me da miedo. En realidad, el Shere Khan de acá es como un tigre. ¿Cómo se llamaba el tonto. puma? ¿También está el puma? ¿Una pantera? La Bagheera. 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 Sí, aparece también Bagheera. Y de hecho, ¿Madrazos K, quién que es ganaba, la. Shere Khan o Bagheera? Shere Khan. ¿Qué? Mierda, en madrazos. Hasta en la vida real un tigre le gana a una pantera. Ah, sí, porque son mucho más grandes. K, por ejemplo, la serpiente en la película es un villano más. Aquí, de hecho, ¿Pero ayuda. con qué forma? ¿De serpiente? Es una Ah, serpiente. serpiente igual. Sí, sí, sí. Ah. Pero en lugar de ser mala, aquí ayuda a Baloo y a Bagheera a rescatar a Mowgli de los monos. Ok. Al final, de hecho, Mowgli termina matando a Shere Khan, le quita la piel y se la muestra a los lobos como trofeo, ¿no? De que... Porque llega un punto en el que los lobos lo corren porque no Sí. quieren un humano, porque se volvieron del lado de Shere Khan. Y Es se un hizo, relajo. se hizo un abrigo, ¿no? Solo la colgó y bailó sobre ella, literalmente. De hecho, Raymond, me habías contado, para que se lo cuentes al público, que la historia de Disney, ¿cuántos capítulos serían del libro? Serían nada más como 2, porque... De los 8. Porque de hecho Ajá. hay libros donde, bueno, capítulos donde ni siquiera sale Mowgli, ¿no? Sí, de este libro de la selva, les digo, es como recopila varios cuentos y hay 4 que ni siquiera ocurren en la misma selva de la India. Uno, por ejemplo,
trata de una foca nace en el Ártico y todo eso. Su historia va de que pues quiere buscar un lugar donde no hay humanos para que puedan vivir las focas. Ok. Otra historia va de una ¿Marsopa? mangosta, una Mangosta. mangosta que es adoptada por humanos y mata a unas serpientes. Ok. Salva a los humanos de morir por esas cobras. Otra historia, por ejemplo, es de unos animales que pertenecen pues a militares, son elefantes, camellos, que hablan entre ellos como que cuál es su función pues en la parte militar, ¿no? ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? Por ejemplo, el caballo que directamente participa en las batallas, o los bueyes que lo que hacen es nada más jalar los cañones, ese tipo de cosas. Que de hecho, ahorita me gustaría, bueno, ahorita que acabes, porque me gustaría contestarle a Alan, ves que preguntó cuál es el título original de la obra. Obviamente no se llama El libro de la selva, tengo entendido, ¿no? No, sí, se llama el libro de la selva. Bueno, en realidad sea como The Book of Wild, The Jungle Book. The Jingle Book. Sí, sí, sí. Correcto. The Jungle Así Book. como el libro, por eso me gustaría decírtelo, que el libro de las mil y una noches en realidad se llama Af Laila Wal Laila. Mira, de hecho, si quieres leerlo aquí, es la primera parte y dice título original de la novela. De hecho, en español al libro de la selva también se le llama como el libro de la jungla o el libro de las tierras vírgenes. Ok. Mira, es que sí creo que es importante a veces decir el título original de la obra. Parece muy importante. Y pues nada, en sí el cuento pues va de eso, va de demostrar como la ley, la importancia del orden y ese tipo de Ok. cosas. Al final de cuentas es como un cuento para niños, pero no lo siento que sea tan para niños porque... ¿Te gustó más que la historia de Disney? Sí. Sí. Hay A mí una también me gustó película, más que las adaptaciones. como de un las live mil action, noches. no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Mowgli. No, pero de hecho hay un live action del libro de la selva, ¿no? Sí, 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 que pero sacó Disney, de hay otro que no es de Disney, que creo que se llama Mowgli, y es ligeramente más apegado al libro. También tiene sus diferencias, pero es más apegado al libro. ¿Es vieja esa película? O... Sí, supongo que sí, ¿no? No me acuerdo de cuándo es. Pero sí tiene que ser viejito. Sí, creo que está en Netflix. Ah, no, entonces Los no. dos, creo que los dos live action están en Netflix. Bueno, me gustaría hacer entonces la pregunta a Alan. Alan, si estás en una isla desierta y solo puedes escoger un libro y esos libros se reducen únicamente a las mil y una noches y al libro de la selva, ¿cuál escoges? Miro en noches, porque siento que ya conozco muchas historias. O sea, ya he visto me acuerdo más de la película de El libro de la selva. O sea, ya me estoy quemando cuatro cuentos, aunque pueden ser muy diferentes. Ajá. Pero del otro, del de Ábrete Sésamo, literal solo sé Ábrete Sésamo. Ok. De Simba, pues más o menos me acuerdo. ¿Y cuál era el Aquí otro? son 8 viajes de Simba del Marino. Ajá, exacto. Aladín y la lámpara La de mágica. Aladín, pues me gusta, ¿eh? Ok. Creo que me quedo con ese. Que de hecho, no sé si lo conté, Alan, pero ¿sabes por qué se llaman las mil y una noches? Que tardas ese tiempo en contártelo. Más o menos te acercan. Un emperador aquí quiere matar a su esposa. Y cada vez que mata a esa esposa, al otro día tiene otra esposa. Y así lo va haciendo. Mata a una esposa cada noche. Entonces al final, una de ellas se dice, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer tu esposa para que no me mates. Cuando la va a matar, ella le dice, espérame, te voy a contar un cuento. Le cuenta el cuento, pero no lo acaba. Y le dice, te lo termino de contar la siguiente noche. Y el emperador acepta. Y así, y se lo lleva como menso cada noche, hasta que pasan las mil y una noches. Y al final dice, ya pasaron mil y una noches que te estoy contando cuentos, no me mataste. ¿Me perdonarías ya la vida? Y el emperador le dice, ¿sabes qué? Sí, ya te voy a perdonar la vida. Digo, ya llevaban 2 años y casi sin matar a nadie. Y le dice, pues ya, y se casa con ella. Y pero se llaman las mil y una noches. Lo importante no es esa historia central, lo importante son cada uno de los cuentos que le cuenta, en este caso, Sherezada, así se llama la protagonista, por decirlo, bueno, la narradora de los cuentos. Ok. ¿Sí? Y pues nada, ¿no? Raymond, ya podemos cerrar. Vamos a cerrar el capítulo de hoy con cada quien dando sus conclusiones. Alan va a cerrar este podcast con sus conclusiones, así que le enseñamos más o menos cómo es que nosotros vamos dando las conclusiones. Yo concluyo este podcast con la importancia de no cerrarse con la única área de investigación con la que empiezas, como lo hizo Alan. Obviamente, si tienes el privilegio y lo puedes hacer. Segundo, con el no tener miedo de irte a experimentar a otros lados. Alan tuvo que irse de la Universidad Veracruzana y fue hasta la UNAM, y eso lo consiguió por él mismo, o sea, a base de mandar correos, preguntar, se abrió puertas. Pues yo creo que es lo que cualquier persona que quiera conseguir algo, pues lo tiene que ir haciendo. Y me quedaría con que el águila de nuestro escudo en realidad es un caracara. Te toca, Raymond. A ver, ¿qué puedo concluir? Pues, de entrada que, y como ya igual hablamos con el doctor Cruz, al final de cuentas, algunas personas van a encontrar que el área en la que están no es la que les gusta, otras van a encontrar que sí, pueden quedarse o no, pero al final de cuentas no deben preocuparse, y lo vuelvo a repetir, no deben preocuparse porque digas, es que no sé qué voy me estoy trabando todo. Está pedo. El caracara se puso fuerte. No sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? O sea, no sé a qué me voy a dedicar, a qué área voy a dedicarme. Al final de cuentas, algo puede pasar que pues te dé ese empuje que necesitas, ¿no? Así que pues también los motivo a explorar todo lo que puedan. A lo mejor
pues con todas las alternativas van a encontrarlo. Próximamente vamos a subir un pequeño podcast, una pequeña actividad que hicimos con nuestros compañeros, donde precisamente van a conocer pues cómo nuestro conocimiento o las producciones que hacemos en una escuela pueden llegar a otros lados o cómo nosotros podemos acceder a información de otros lados, que es la internacionalización de la ciencia. Entonces, pues aprovechen, exploren, conozcan y todo eso. Y pues yo también considero que el cara a cara es el animal del escudo. Vale. Alan, tus conclusiones del podcast. Ok, mis conclusiones son que hay que estar Pero ponte siempre- las gafas, Alan. Quiero aclarar que los puse de mamada al principio. O sea, eso de los quité en chinga todo Ahora incómodo. terminas de mamada. No, güey. Mis conclusiones son de que siempre hay que estar abiertos a todas las oportunidades que puedan surgir. No estar cerrados solamente con quiero hacer esto y no me importa que tenga oportunidades más chidas, quiero solo Sí, esto. sí. A veces es bueno ser perseverante, pero pues hay un límite, ¿no? De la terquedad. Y que si no te gusta donde estás, puedes buscar más opciones. Si igual y no te gustan las líneas de investigación de tu universidad o en sí no te gusta tanto tu universidad, siempre hay estancias o puedes después moverte a otra universidad. O sea, siempre puedes buscar otras alternativas. Si tienes la oportunidad, claro, a veces pues simplemente no se puede, ¿no? Y que tampoco no te cierres con la primera área con la que entras. Siempre es bueno experimentar. Igualmente, igual y te gusta y está chido, ¿no? Pero si no, pues siempre experimenta otras áreas. Que si quieres dedicarte a la investigación, primeramente experimentes tantito lo que es lo que es la investigación. O sea, muchas veces lo tenemos muy romantizado de que la investigación es lo mejor del mundo cuando hay muchas cosas malas. Entonces primero ve qué es la investigación, todo lo que conlleva. Y si a pesar de eso dices, no me importa, yo quiero seguir dedicando a la investigación, pues hazlo porque sí es una carrera muy chida. Siempre y cuando estés dispuesto a hacer los sacrificios que se necesitan. Y el cara a cara está muy rico. El cara a cara, Cómprenlo. Cómprenlo, por favor. Pues nada, eso sería todo, chicos. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Adiós. Despídete. ¿Cuánto van a pagar? Habíamos quedado. Oye, ¿cómo me cayó mal eso? Córtale, ¿Ya le cortamos? Oye, Bro, ¿qué o sea, hacemos? habíamos quedado que 10,000 pesos, ¿no? Oye, bro, tú le dijiste que le íbamos a pagar, yo le dije que no le íbamos a pagar, bro. Yo te dije que no le invitaras. Pero, pues, ¿por Pero qué se si, cae? si no me pasas estas 10,000 pesos, agarra los celulares y borra Pero lo yo ya que me hacemos, voy, güey. ¿eh? Yo ya no voy a volver a grabar podcast ni contigo porque invitaste a ese cabrón. ¿Ah, yo? Sí, ¿Yo? tú ¿Quién lo fuiste. dejó entrar? ¿Tú? Güey, mi manager ya me está volteando a ver, por favor. Necesito que me den el dinero de una vez. Eso no acordamos contigo. Ok, bueno, hasta Ya, ya borré esta luego. pendejada, güey.